Javier de Sola. Ocho y cuarto de la mañana, como les venimos contando, ayer por la tarde presentó su libro de memorias, En memoria de la política, recuerdos de un turolense, José Ángel Biel, ex vicepresidente del Gobierno de Aragón y expresidente de las Cortes, entre otras muchas cosas. Esta mañana está con nosotros. Señor Biel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Bueno, me va a permitir que empiece confesándole algo. Tengo que reconocerle una cosa, señor Biel. Yo tengo la costumbre, aquí lo puede ver en su libro, que lo tengo aquí encima de la mesa, que cuando leo un libro suelo hacer en el vértice superior de cada página una doblez, una marca, para recordarme a mí mismo dónde hay algo que me ha parecido interesante del libro. Yo intento no hacer más de 8 o 10 marcas en cada libro, porque si no, al final, destacar muchas cosas implica no destacar ninguna. Pero en su libro creo que en las 10 primeras páginas ya tenía 10 marcas. Bueno, ¿eso es bueno o es malo? Eso es bueno. Yo creo que es bueno. Es un libro muy interesante. Lo digo porque puede haber cosas morbosas o menos morbosas, pero no, yo creo que no he escrito unas memorias con ese objetivo. No. Bueno, la primera parte, digamos que tiene unos tintes más personales. Más personal, sí. Hombre, hay alguno que me dice demasiados temas personales, pero bueno, es que la persona también cuenta en estos casos. Bueno, no se detiene mucho en los temas de las novias, por ejemplo, ¿no? Sí, en esto sí, no hace algún comentario, pero tampoco. He contado todas, ¿eh? No. Estoy hablando desde que tenía 6 años, ¿eh? Sí. Bueno, y luego la segunda parte ya digamos que es la vida más profesional, ¿no? José Ángel Biel, ya saben nuestros oyentes que ha sido pues prácticamente todo en Aragón: vicepresidente del Gobierno autonómico, presidente de las Cortes, presidente del Partido Aragonés, diputado constituyente, 37 años en el Parlamento, 23 años en el Gobierno. Así que ya se pueden imaginar que en esas más de 300, casi 400 páginas que tienen las memorias, hay un tratado de historia política aragonesa reciente, no solamente aragonesa, ¿no? También les digo que hay 10 capítulos, un tercio del libro que es la parte inicial, que es sobre la vida personal de José Ángel Biel, pero que también es necesario, yo creo, para entender lo que viene después, ¿no? ¿Por qué le parecía necesario? ¿Por qué le apetecía escribir unas memorias? ¿Y por qué en este momento, señor Biel? Primero sí que tenía intención de escribirlas por una razón que expliqué ayer y que yo creo que demuestra, como digo siempre en broma, el que nace barrigón, tontería que lo fajen. Porque me gustaba tanto la política y como ya no estaba en política, digo, ¿qué manera tengo de seguir en política? Pues escribir las memorias. Pero sin intención de que se publicaran, porque me daba miedo la publicación, porque siempre he tenido mucho miedo a la crítica del público en general. Digo, no sé si caerán bien, si caerán mal, y me daba miedo, pero las voy a escribir. Tardé en escribirlas porque hubo una temporada, por razones médicas, que tardé en escribirlas porque estuve de baja, por decirlo de alguna manera, poco, pero bueno, estuve, y sobre todo lo pasé bien escribiéndolas. Veía además un panorama que no me gustaba nada. Desde el año 15 para aquí, España ha entrado en una situación políticamente hablando bastante compleja, sí. Y yo quería dar también mi opinión sobre eso. Y como tenía una experiencia bastante interesante, sobre todo desde la Constitución, desde el 78, desde las elecciones del 77, pues dije, voy a ver si escribo algo lo que pienso, lo que me salía de la cabeza. Yo no buscaba datos en los libros y nada, ni en internet, lo que me salía de la cabeza, salvando la relación de consejeros de algunos gobiernos que todos no me lo sabía, evidentemente, pero salvo eso, todo lo que me salía de la cabeza. Lo que no ha salido de la cabeza no lo he escrito. Ya, claro. Hay muchos nombres. Yo creo que la palabra seguramente más repetida en estas memorias sea Teruel, ¿no? Leyendo sus memorias, yo de hecho, que soy un turolense convencido. Sí, de hecho se entiende, yo creo, que cómo no se va a despoblar Teruel si hay un turolense en cada esquina fuera de Teruel, porque usted allá donde ha ido se ha encontrado con alguien de Teruel. Ayer los tres que estuvimos haciendo la presentación de las memorias, el editor Manolo Pizarro y yo, los tres somos turolenses. Pues claro, es que estamos todos fuera. Sí. Bueno, Teruel y los turolenses han tenido mucha importancia en su vida, ¿no, señor Biel? Sí, para mí fundamental. Además, yo salí a estudiar fuera a Zaragoza con 12 años. Y volvía siempre que podía a Teruel. Luego estuvimos destinados, mi mujer y yo, en Bilbao. Y a pesar de que no había autovía, yo venía todos los meses desde Bilbao a Teruel de viernes a domingo. Y para mí Teruel es fundamental. Y luego mi casa familiar de toda la vida está en Teruel. La de mis abuelos, mis bisabuelos está en Teruel. Y Teruel tengo un cariño especial. Sin embargo, no siempre se ha portado bien. Un día me presenté a unas elecciones de número 2 con Ricardo de César al Ayuntamiento y solo sacamos un concejal. Esas cosas pasan en política. Sí. Pero yo soy un turolense convencido. Bueno, en este libro hay algunas ideas que se repiten de manera explícita
o no tanto, o subyacen a lo largo del texto. Hay dos ideas que yo creo que son muy frecuentes. Uno, que en la política actual sobran ideologías y faltan ideas, que esta no es una frase que haya acuñado nueva ahora mismo usted, ¿no? Yo entiendo las ideologías como unos mamotretos ideológicos, que son como muros. Cuando la ideología es de derechas es el muro de las lamentaciones, y cuando es de izquierdas es la muralla de Adriano. Es decir, esos muros no se pueden entender entre sí. Las ideas no fluctúan, no se conexionan, están metidas en cemento armado. Y eso es imposible llegar a acuerdos. Y las ideas tienen que flotar. Las ideas tienen que salir. Por eso digo que yo soy más partidario de las ideas que de las ideologías. Aunque ya sé que la ideología es el tratado de las ideas. Sí. Pero cuando las ideas están empotradas en un muro, no sirven para nada. Y lo único que producen es el enfrentamiento, que es lo que estamos desgraciadamente sufriendo en estos años. Pues esta es una de las ideas que está en el libro. Y luego otra de las ideas que está en el libro es que insiste constantemente usted, señor Biel, en que es más necesario que nunca la defensa del Estado de las autonomías, del modelo de las autonomías. Y si uno es turolense, con más razón. ¿Quién lo quiere romper? Pues hay algunos que no les gusta, hay algunos que no les gusta, hay algunos que no lo entienden, hay algunos que no tienen ni pajolera idea de lo que hablan, y esa es otra realidad. Y basta poner el ejemplo de Teruel. Si alguien piensa en Teruel, que hubiéramos tenido FITE, que es el fondo de inversiones de Teruel, que ha supuesto para la provincia de Teruel 1.200 millones de euros en 20 años. Hubiéramos tenido Motorland, hubiéramos tenido Dinópolis, hubiéramos tenido el aeropuerto internacional, hubiéramos tenido todo eso. Si alguien piensa que sin el Estado de las autonomías hubiéramos Teruel, es decir, en un Estado con gobernadores civiles, hubiera Teruel tenido todo eso, es que estaba en Babia. Esa es la realidad. Y gracias al Estado de las autonomías se consiguió todo eso, y más cosas que se harán de aquí al futuro. Ahora mismo, ¿quién diría usted que se quiere cargar ese modelo y quién no lo entiende, quién no lo comprende? Yo creo que no voy a citar nombres, pero hay partidos políticos que no son partidarios del Estado de las autonomías. Luego hay personas que no entienden el Estado de las autonomías porque no se han puesto a pensar, y luego hay gente muy despistada por la vida que se cree en lo que dicen otros, ¿no? Pero yo creo que si alguna comunidad autónoma hay en España que puede estar agradecida al Estado de las autonomías es precisamente Aragón, una comunidad histórica. A lo mejor nos equivocamos cuando aprobamos el Estatuto del 82 y teníamos que haberle llamado a Aragón Comunidad Reino de Aragón. A lo mejor lo hubieran entendido mejor algunos que tenían algunas dudas. Igual que Asturias se llamó Principado de Asturias. Bueno, esa es una idea que se quedó allí. Pero efectivamente yo creo que si hay alguien que lo entiende tienen que ser los turolenses. Y nada de lo que... Hoy no estaríamos aquí si Aragón no hubiera tenido el Estado de las autonomías. Ni hubiéramos estado ayer en la Aljafería con un espacio para Goya, ni tantas cosas, ni las estaciones de esquí. A lo mejor algunas sí que existían, pero otras no. Las de Teruel presumiblemente no. Es decir, con la España de los gobernadores civiles se conseguían pocas cosas. Ahora que hablaba usted del Estatuto de Autonomía, en el libro digamos que explica lo que sucedió para que nuestra comunidad avanzase por una vía y no por la otra. ¿No? De alguna manera se defiende de cosas que se le han achacado, ¿no? Como que usted fuera responsable de que fuéramos por la vía lenta. Concluyo diciendo en las memorias, digo, ¿cómo es posible que un senador de 33 años fuera capaz de meter a toda una comunidad autónoma por una determinada vía? Eso es imposible. ¿Y entonces qué pasó, señor Biel? Pues la decisión la tomó UCD, la tomó el PSOE con la ayuda de una comisión jurídica. ¿Qué pasó desde Teruel? Que fue el primer intento, que buscábamos la igualdad de las provincias. El artículo 143 de la Constitución, que solo se habla cuando se habla de la vía, pero dice más cosas. El 143 dice que las provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, pueden acceder a su autogobierno. Habla de las tres provincias, en pie de igualdad. Y hablan de que evidentemente tiene que haber, las tres provincias tienen que tomar la decisión, sus ayuntamientos, las diputaciones, etcétera, etcétera, en pie de igualdad. Y nosotros lo que intentamos desde Teruel es, para evitar la proporcionalidad grave, hicimos un planteamiento sobre la igualdad de las provincias. Y teníamos como referente el País Vasco. En el País Vasco había un parlamento
donde tenía 25 diputados por territorio histórico. Cuando Vizcaya es 4 veces en población superior a Álava, tenía 25 diputados y tiene, y Álava tenía otros 25. Todos los senadores de España, de todas las provincias, cada provincia tiene 4 senadores. Teruel tiene 4 senadores con muy pocos habitantes y Barcelona tiene 4 senadores con muchos más habitantes. Es decir, la igualdad era posible. No se consiguió y lo que nosotros luego que hicimos es un tour de force con el fin de intentarlo. Al final fue UCD quien tomó la decisión con el apoyo explícito del PSOE y la comisión de juristas para que todos fuéramos por la vía del 143. Claro, hay muchos capítulos, ¿no?, en el libro. Esta es una de las cuestiones en las que se detiene los primeros años. UCD se adentra también en lo que sucedió a mediados de los 90 con la moción de censura de Marco. Con el gobierno ese fue el momento más complicado de su vida. Sí. Por cierto, volviendo a lo anterior, le quería preguntar, ¿usted sería partidario de que hoy las Cortes de Aragón contasen con la misma representación de las 3 provincias, mismo número de diputados de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, hoy, ya no remontándonos al pasado? Yo, lo de los efectos retroactivos tiene muchas complicaciones para ponerlos en práctica, pero si hoy tuviéramos que iniciar el camino, yo creo, a mí no me importaría. A mí no me importaría porque es una manera de equilibrar las cosas. Porque claro, ahora Zaragoza me parece que tiene 35 diputados y Teruel 14. Claro, hombre, realmente cuando estamos intentando defender la España vacía, el Aragón vacío en este caso, cuando estamos intentando hacer más cosas fuera de Zaragoza que en Zaragoza, pues bueno, era una idea que en aquellos tiempos era interesante. Incluso se planteó que el gobierno estuviera en Zaragoza, que las Cortes de Aragón estuvieran en Huesca y que la Justicia de Aragón estuviera en Teruel. Es decir, que luego la igualdad en el seno de la propia Unión de Centro Democrático eran 11 representantes por cada provincia. En fin, yo creo que había muchos datos para poder defender la igualdad. No se consiguió, pero gracias a la defensa que se hizo de la igualdad se corrigió la proporcionalidad. Y eso también es importante. Ayer en la presentación de las memorias dijo que está mejor que Trump. No mejor, bueno, y que le tienen desaprovechado. Trump es un poco distinto a mí. Yo creo, tengo la misma edad, 78 años que Trump. Y creo que no me aprovechan lo suficiente. Yo pensaba que después iba a anunciar que vuelve a primera línea política, señor Biel, después de decir eso. Bueno, y es que a mí me gusta mucho además, no oculto ese hecho. Hoy, decir que a uno le gusta la política está mal visto. Y yo he detectado que desde que dejé la política en el año 15, la política activa, hay más gente que se me acerca por la calle. ¿Ah, sí? Sí que lo he notado. Pero ¿Qué le dicen? Muy en positivo. ¿Sí? Muy positivo. Yo estoy muy contento. Me para la gente. Más en positivo que cuando estaba. Más que cuando estaba. Antes me paraban menos. Pero ahora, al principio muchos me decían, qué bien ha hecho usted en dejar la política. O sea que al final, y sin embargo sigo pensando que a mí me gusta la política más que comer con los dedos. Ya. No lo puedo remediar. ¿Cuántas veces ha pensado en volver o se ha arrepentido? No, en volver no. No se trata de volver, no. Yo tenía claro cuando me jubilé con 69 años, que además en esa legislatura última era el mayor de la Cámara, que presidí la mesa de edad en el año 11, antes de que me eligieran presidente de las Cortes. Ya formalmente yo presidí las Cortes como mesa de edad y luego en la votación salí presidente de las Cortes. Cuando eres el mayor del Parlamento tienes que pensar que esa es tu última legislatura ya, ¿no? Yo lo tenía claro. Había gente que me decía que tenía que seguir, pero yo creo que hay que dejar el paso para otros y está claro. Pero sí que he hecho en falta pues el hablar más, el entrevistar más, el dar conferencias, en escribir más. Cuando en mi partido se creó el problema que todavía no hemos resuelto ahora, yo les decía, dejarme que salga por el territorio y que explique las cosas. Y pues, no lo conseguimos, pero a mí me sigue gustando este oficio. Bueno, ahora habla del Partido Aragonés. Hay gente que seguramente comprará el libro solamente por leer el capítulo 24. Se titula Fin de fiesta y analiza los últimos años del Partido Aragonés. El anterior también habla, lógicamente, de la historia del Partido Aragonés, pero este fin de fiesta habla de esos últimos años del PAR, en el PAR, donde está suspendido de militancia. ¿Qué ha pasado con este asunto, señor Biel?
Pues que el PAR iba cuesta abajo en la rodada desde la moción de censura. Nosotros tuvimos en la historia del PAR dos momentos complicados. Uno, cuando hicimos un pacto con el PNV para las elecciones europeas. De esa manera conseguimos que en una legislatura de 5 años tuvimos un diputado del PAR en el Parlamento Europeo durante un par de años, pero aquello fue muy, muy mal visto por mucha gente aquí, y muchas de las personas que entonces lo vieron mal ahora estarían encantados en llevarse bien con el PNV. Eso también hay que decirlo, pero eso es una cuestión. Y luego tuvimos la moción de censura, que aquello fue un acto injusto absolutamente, con un tránsfuga que hizo lo que no tenía que haber hecho, y eso, a partir de ahí, pues en lugar de darnos fuerza, pues nos redujo bastante los votos, y curiosamente a las siguientes elecciones bajamos mucho, y así fuimos paulatinamente hasta un año determinado, que hicimos una campaña electoral estupenda, que fue la del año 7, cuando prometía aquellas famosas 7 líneas de metro que nos dieron 2 concejales por Zaragoza, que no hemos vuelto a tener ninguno desde aquella época. Pero bueno, el PAR iba cuesta abajo en la rodada, y al final nos hemos encontrado con que la gente ya no tenía confianza en este partido. En el libro se le ve especialmente dolido con algunas personas en concreto. Una de ellas es Arturo Aliaga. ¿Qué ha pasado en esa relación Biel-Aliaga? Porque hay que recordar que usted además impulsó a Aliaga en aquellas primarias, ¿no? Hombre, yo lo apoyé para que fuera candidato a presidir el partido, lo apoyé bastante. ¿Usted lamenta, por ejemplo, que Javier Lambán le llamase más que Arturo Aliaga en aquella conformación? Sí, a mí me daba más informaciones sobre el gobierno Lambán que Arturo Aliaga. Hombre, y hay un dato muy significativo, pero que no lo digo con mala fe, ni mucho menos. La última comida que yo tuve con Arturo Aliaga duró 50 minutos. O hora y cuarto. Sí, 75 creo que dice. 75. Y la última que yo tuve con Lambán, tuvimos 4 o 5 horas. Con eso está dicho todo. ¿Y qué ha pasado ahí? Pues no lo sé, que cada uno es como es. Yo creo sinceramente que Arturo no es político. Arturo es un tecnócrata, es técnico, es un gestor bueno, es un ingeniero de industria, es un buen gestor, pero político no ha sido nunca. Incluso cuando tuvo algún cargo no lo desempeñó fervientemente. Pero vamos, nosotros tuvimos confianza en él mucho tiempo, hasta ahora, pero vamos, tampoco le doy tanta trascendencia a ese tema. ¿El PAR va a desaparecer, señor Biel? A mí lo que me preocupa no es que desaparezca o no el PAR, que me preocupa. Lo que me preocupa es que desaparezca el aragonesismo. Yo creo que eso no va a desaparecer. Yo creo que el aragonesismo caerá en buenas manos si el PAR no es capaz de recogerlo. Para recogerlo se tenían que poner de acuerdo las 3 partes en las que se forma ahora este partido, aragoneses, Tu Aragón y el propio PAR. Ponerse de acuerdo no creo que debiera ser tan difícil, ¿no? Hasta ahora no se ha conseguido y no sabemos cómo resultará. Pero a mí lo que me preocupa es que desaparezca el aragonesismo. Eso sería grave. El PAR es una organización política que me preocupa también que desaparezca, pero me preocupa más que desapareciera el aragonesismo. ¿Y el aragonesismo está desapareciendo? Porque cada vez los votos son tanto para el aragonesismo de izquierdas como para el de centro-derecha. Sí, pero parece que va a menos. El aragonesismo había personas hasta ahora que no lo entendían muy bien. Había personas que no entendían lo que es. Y el aragonesismo es una cosa muy sencilla. Es tener apego a Aragón, aplicar los hechos diferenciales que tiene esta tierra, que reconocen la propia Constitución española, y desarrollar el Estatuto de Autonomía del año 2007. Eso es el aragonesismo, no es tan difícil. Y para gobernar Aragón hay que ser aragonesista, como para ser obispo hay que ser católico. Eso es evidente. O sea, no se puede gobernar Aragón sin tener apego a esta tierra, aplicar lo que dice la Constitución y desarrollar el Estatuto de Autonomía. Y hay gente que, desgraciadamente, pues eso no lo quiere, y tampoco entiendo cómo aquellos que no quieren eso se mezclan en ciertas instituciones, no lo entiendo.
No sé si nos quiere decir en quién está pensando. Bueno, no estoy pensando en nadie. Supongo que también juegan mucho las personas, pero y la política nacional, porque hay cosas que se deciden. Yo creo que en Aragón se podía hacer una especie de reserva distinta, ¿no? Se podían hacer cosas diferentes a las que se están pasando en España. Lo que pasa es que a veces en Aragón algunos partidos toman decisiones porque se lo ordenan desde Madrid. Pero si fueran más partidarios de esta tierra, pues podrían hacer lo que les pareciera más oportuno. Por cerrar el capítulo par, señor Biel, imagine que están ahora mismo escuchando la radio, que supongo que sí, y sería lo suyo, Alberto Izquierdo, Elena Ayue y Xavier de Pedro. Ayer estuvieron, y además procuré que estuvieran. Igual lo ha hecho ya en privado, pero ¿qué debería hacer desde su punto de vista cada uno de ellos hoy mismo, no Yo mañana? creo sentarse alrededor de una mesa. Sentarse alrededor de una mesa, dejar ¿Y tiene constancia de si lo han hecho o si lo van a hacer? Sentarse alrededor. Hombre, yo me brindo no digo a presidirles la mesa, sino a darles algunas ideas. Pero sentarse alrededor de una mesa y decir, vamos a ver cómo arreglamos esto. Eso es así de sencillo, pero a veces las cosas más sencillas son las más difíciles. He descubierto en el libro que se reconoce como un gran jugador de frontón. Igual tenemos que quedar un día usted y yo. El deporte que más he practicado y además lo aplico también en la política. Yo soy más zaguero que delantero. Sí. Los delanteros corren el riesgo de que le peguen pelotazos en la cabeza. Yo juego más con el frontón, la parte de atrás del frontón. A mí también me gusta jugar más a largo plazo. A mí también me gusta jugar más atrás, pero porque se golpea más a la pelota. Porque tienes el rebote, tienes atrás el rebote que te salva a veces de muchos problemas. Pues le voy a pedir que casi hagamos como si fuera un partido de frontón, porque nos queda poco tiempo y le tengo que preguntar todavía muchas cosas. Le quería preguntar, ¿cómo ve la comunidad, señor Bier? ¿Cómo ve ahora mismo nuestra comunidad autónoma? ¿Cómo ve Aragón? Yo creo que la comunidad autónoma tiene unas condiciones inmejorables y yo en términos generales la veo bien. Tenemos unas empresas de mérito, además yo conozco a muchas y sé lo que piensan. Tenemos un pueblo extraordinario, tenemos una situación estratégica que nos permite ser uno de los mejores polos de atracción de empresas de Europa. No tenemos conflictos, no tenemos corrupción, no tenemos esos elementos tóxicos que pasan en otros sitios. Y yo creo que lo que hay que hacer es hablar más con la gente, reflejarse más en la gente e intentar a través de eso conseguir que los partidos en esta comunidad autónoma se pusieran de acuerdo en temas esenciales. Y el tema esencial es la defensa del Estatuto de Autonomía y punto. ¿Cómo ve el gobierno de Azcón y cómo ve el papel que tiene Vox ahora mismo en Aragón? El gobierno de Azcón, yo a Jorge Azcón yo aposté por Jorge Azcón desde hace ya tiempo. Eso me produjo algunos problemas. Por ejemplo, me echaron de mi partido o me hicieron expediente, entre otras cosas, por escribir un artículo a favor de Jorge Azcón, porque yo lo veía como una alternativa la más viable y la más positiva, ¿no? Pero bueno, yo lo veo bien. Al presidente Azcón lo veo con fuerza y yo creo que atenderá lo que tiene que hacer y lo hace bien. Y punto. Y Aragón, insisto, una comunidad histórica como es Aragón, con el espacio que tiene, con los recursos que tiene, la energía, el sol, el viento, el agua y las empresas, yo creo que tenemos que ser un referente para el resto de España. ¿Vox es un problema para Azcón? Hombre, le damos demasiada trascendencia al tema presupuestario. Eso lo hablaba ayer yo con un ex interventor magnífico que tuvimos en el gobierno de Aragón y me daba toda la razón. Los políticos le dan excesiva trascendencia al tema de los presupuestos. Si es por los presupuestos, yo no me preocuparía tanto. Porque en definitiva los presupuestos vienen hechos desde atrás. O sea, los presupuestos, el 80% nos viene elaborado. Porque hay que pagar el capítulo 1, el capítulo 2, las deudas, etcétera. La parte política del presupuesto es muy corta. Ya. O sea, no le demos tanta trascendencia. Y para Azcón él puede pensar que puede ser un problema Vox. Pero Vox lo que tendría es que asimilarse a hacer lo que hay que hacer en Aragón, no lo que le manden solo desde Madrid. Se pregunta en el libro retóricamente si Pedro Sánchez nos quiere llevar a la Tercera República. No, yo no lo veo. Lo de Pedro Sánchez a mí es que lo de Pedro Sánchez no me entra en la cabeza. Sinceramente, a mí lo de Pedro Sánchez no me entra en la cabeza. Yo digo que no vaya, porque este hombre es capaz de... Yo, por ejemplo, creo que si pierde las elecciones le va a costar mucho aceptar que gobiernen otros. Termino, la última, en un minuto. Bueno, realmente son 2 o 3. ¿Cuál diría usted que es su principal aportación a Aragón? ¿Qué proyecto impulsaría hoy?
Y ya por mejor ¿ha gobernado más a gusto con el PSOE o con el PP? Yo con el PP no estuve en el gobierno, con ninguno. O sea, en los gobiernos con el PP me salvó en los del PAR. Yo con Santiago Lanzuela no y con Fernanda Rude no estuve presidido no estuve en ninguno. Con Marcelino Iglesias estuve cómodo. Se pudieron hacer muchas cosas porque las circunstancias económicas también eran muy interesantes. Y yo creo que lo que más me enorgullece a mí de toda mi vida política es llegar a acuerdos. El acuerdo, el saber ceder. La política es el arte de lo posible y el arte de llegar a acuerdos. No un proyecto en concreto. No, me da igual, cualquiera. Si digo algunos, otros se van a olvidar. Hemos hecho un montón de proyectos. Ahora lo que me gustaría es conectar mejor con la sociedad. Es decir, que las ideas vinieran de la sociedad. Los políticos tienen pocas ideas. Tienen más ideas los ciudadanos. ¿Cuál haría? Hacer caso a la gente. Hacer caso a la gente y tener la posibilidad de hablar con ellos y que me dijeran qué es lo que piensan y sobre todo hacer caso a la gente. En fin, me quedan unas 5 o 6 páginas de preguntas, señor Biel. ¿Tiene algo que hacer mañana? Mañana por sí. Si quiere volver a la radio. Mañana no, mañana me iré al Matarraña. ¿Va al Matarraña? Sí. Pues entonces tiene mejor plan todavía. Le invitamos que cuando quiera venga otro día. Yo me he encantado, mucho gusto. Muchísimas gracias y felicidades por la presentación de las memorias. Que vaya muy bien. 9 menos 20 de la mañana, un poquito más tarde de lo habitual. Bastante más tarde de lo habitual, pero vamos ya con la tertulia. ¿Aún no conoces el nuevo Ford Puma? El SUV de mejor diseño ahora con el mayor equipamiento desde 151 euros al mes. O si lo prefieres, aprovecha 20 unidades del modelo anterior con un descuento de hasta 9.000 euros. Solo hasta fin de mes o fin de existencias. Red de concesionarios Ford en Aragón, en Teruel, Teruel Car, en Huesca, Abadía Car y en Zaragoza, Autoguiar y Zaragoza Car. En Aragón Radio, Historia de Aragón. En las décadas finales del siglo XII y los comienzos del XIII, Occitania se convirtió en un tablero de ajedrez en el que los señores del mediodía francés, los reyes de Francia, Inglaterra, Aragón y el emperador lucharon por hacerse con el dominio de ese territorio. Este sábado desde las 3 de la tarde te contamos en Historia de Aragón el desenlace de cómo la corona de Aragón pudo llegar a forjar un gran imperio al norte de los Pirineos. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Escúchalo siempre que quieras en podcast en aragonradio.es. Este fin de semana sigue todo el deporte en Aragón en Juego. El sábado, a partir de las 6 de la tarde, 3 partidos. José en el triple. Morabanc Andorra, Casa de Monzaragoza. Tranquilidad, esto tiene que estar ganado. Deportivo de La Coruña, Real Zaragoza. El remate, ojito que la tiene liso. ¿Le ha quitado? Sociedad Deportiva Huesca, Eibar. ¡Abajo, fuerza! Apareció ya la electricidad. El domingo, desde las 12:15 de la mañana. Básquet femenino, Casa de Monzaragoza, Valencia. Ortiz, de espaldas al aro, que quiere acercar a la pintura. Lo hace a tabla en la canasta. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Aquí estamos ya en el tiempo de tertulia con Ángel Luis Monge. ¿Qué tal, Ángel Luis? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Con Jorge Eras. Jorge, muy buenas. Hola, buenos días. Y con Genoveva Crespo. ¿Qué tal, Genoveva? Muy buenos días. Pues muy buenos días. Estaban aquí los tres escuchando la conversación, entrevista con José Ángel Biel. Ángel Luis, voy a empezar por ti, que además has coincidido en algún momento, ¿no? De bueno, tu vida. 12 años. 12 años has coincidido con Biel.
muy buen ambiente siempre con él, muy buen rollo. La verdad es que es una persona, aparte de súper educada, es una persona de la que siempre aprendes y que tiene un humor extraordinario. Es de la gente con la que te puedes reír más, comas media hora o comas 3 horas. Quiero decir que depende de las comidas. ¿Contigo cuánto duraban las comidas? ¿Contigo y cuánto duraban las comidas? Desayunábamos y se hacía tarde. Vale. Entonces en los consejillos, ¿no? Teníamos los desayunos en los consejillos, que es cuando se reunían los que estábamos de secretarios generales técnicos para preparar el Consejo de Gobierno, y bueno, estábamos allí un par de horas charlando luego y con el café y tal, y siempre, bueno, aprendías mucho y era un hombre de verdad muy, muy divertido, muy divertido. Bueno, estuve ayer en la presentación Genoveva Crespo, Genoveva, que supongo que se habrá leído y releído ya el libro varias veces, ¿no, Genoveva? Bueno, yo tuve la suerte de que me lo leí en pruebas el año pasado. Que me lo llevaba estudiado. Y yo, a diferencia de Ángel Luis, deciros que yo con José Ángel Biel llevo toda la vida, o sea, 40 años de vida política y periodística, pues nos lo hemos encontrado constantemente, y efectivamente una de sus virtudes es la ironía, el buen trato y la capacidad que ha tenido siempre para relativizar. Y desde luego, pese a que no ha sido un camino siempre recto, ha tenido valles, pero ha tenido también muchas montañas, Biel ha afrontado lo que ha venido con una naturalidad y haciendo amigos todo el tiempo, como se vio ayer tarde con la Sala Goya hasta la bandera, aplaudiendo en varias ocasiones sus intervenciones, riendo otras, y desde luego, sobre todo, acompañándole en este ejercicio que ha hecho, como ha explicado muy bien, de que como le gusta tanto la política, pues ha sido una manera de continuar, ¿no? Escribiendo su historia. Ojalá más políticos escribieran su historia, como ya hizo Javier Lambán, porque aunque todas son de parte, entre todas suman una visión del Aragón contemporáneo que creo que tenemos obligación de dejar para que generaciones sucesivas conozcan qué se hizo, por qué se hizo y en muchos casos que se hizo lo que se pudo. En el caso de Biel, yo creo que ha centrado muy bien su orgullo por la capacidad para llegar a acuerdos, y en su caso de todos los colores, aunque eso a la postre haya supuesto para el PAR una jibarización en el tiempo. Os pregunto a los tres, pero empiezo por Jorge, que todavía no ha intervenido, de lo que comentábamos ahora con Biel y del libro. Jorge, ¿con qué te quedas? Bueno, yo no he tenido la oportunidad de leer el libro, sí de escuchar la entrevista, que ha sido una delicia, porque estamos hablando de una de las personalidades con mayor influencia en la política aragonesa durante muchas décadas. Desde luego era lo que ahora se dice un animal político. Biel ha demostrado además estar fresco y estar al día, y la verdad es que se agradece esa manera de expresarse que tiene clara, con esa retranca. Yo creo que es interesante escuchar las reflexiones del PAR, de José Ángel Biel, ¿no?, al frente del partido aragonés, que tuvo esa habilidad, ¿no?, de mantenerlo en el poder, incluso por encima de sus posibilidades electorales durante muchos años. Creo que al PAR de Biel hay que reconocerle que fue importante en el desarrollo de proyectos estratégicos de Aragón. Tiene sus méritos en el Aragón próspero que hoy tenemos, y yo de lo que ha dicho en sus memorias, en su presentación y en la entrevista, creo que esa defensa del autogobierno creo que debemos de compartirla. Aragón no sería hoy lo que es sin esas cotas de autogobierno que nos han llevado donde estamos, y creo que es una de las cosas a las que más ha beneficiado. Creo que el aragonesismo en el día de hoy es necesario reivindicarlo desde un partido aragonesista o desde un partido nacional, ¿no?, que ahora creo que todos, tanto Partido Popular como Partido Socialista, se reconocen como tales, y creo también que es importante esa política transversal de acuerdos a derecha e izquierda, que es necesario, ¿no?, esa política de grandes consensos y amplios consensos, y en eso Biel pues demostró tener una habilidad inusitada, ¿no? Por decir todo también, no vamos a decir que todo sea de color de rosa, ¿no? Creo que también en la historia del PAR también tenemos que reconocer que no todo fue aleccionador, ¿no?, y que también había un estilo de hacer política de favores y de sillones que no era el más ejemplarizante. Bueno, yo he visto a un José Ángel Biel más fuera del PAR que dentro del PAR en este momento, ¿no? Me ha dado la impresión él lo comentaba al final de la entrevista, ¿no?, que bueno, su apoyo a Jorge Azcón, sus reticencias con la actual dirección, es decir, que lo he visto un poco alejado del proyecto político del que él fue uno de los fundadores y padres de ese proyecto, ¿no?, que fue un proyecto, como decíais muy bien Genoveva y Jorge, ese clavico del abanico que siempre ha puesto encima de la mesa José Ángel, pues yo creo que
que bueno, definió la trayectoria del PAR durante esos 40 años. Pienso que le fue mejor cuando gobernaba con el PSOE que cuando estaba con el Partido Popular. Es decir, cuando tú no compites por el electorado, siempre el partido tiene más proyección de futuro que cuando compites dentro de un gobierno por el mismo tipo de votante, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ha perjudicado al PAR en los últimos años. Bueno, pues el PAR lo ha sido todo. Recordemos que incluso presidió la Comunidad Autónoma de Aragón, creo que en 2 ocasiones, ¿verdad? ¿No? En 2 ocasiones pues ha sido con Emilio y con Eiroa, ¿no? Y con Emilio Eiroa. Ha presidido la Comunidad Autónoma incluso durante 2 veces. Ha tenido un número de diputados durante muchas legislaturas que le permitía, aparte de ser el clavico del abanico, pues tener un papel muy importante dentro de los gobiernos de Aragón, y que, bueno, pues paulatinamente, yo creo que por eso, porque, como decía Jorge Valdano, que siempre me gusta citarlo, por el achique de espacios dentro de la derecha, pues al final el Partido Popular se ha comido no solo al PAR, se ha comido a Ciudadanos, y probablemente se comerá en un futuro pues no muy lejano a cualquier otro proyecto político que tenga ese espectro ideológico dentro de la derecha, porque yo creo que el Partido Popular en este momento pues está aglutinando ese tipo de voto. De hecho, en sus memorias, una de las cosas que queda un poquito en evidencia es que su vida política se forjó sobre todo zafándose del PP y contra el PP. Por lo tanto, esta parte final de su trayectoria es la que lo deja con cierta incoherencia, porque realmente su vida fue zafarse del PP. E incluso, como decíamos, cuando mejor le ha ido al PAR ha sido gobernando con el PSOE, porque ha tenido más espacio. Dicho esto, en ese espíritu posibilista que siempre ha tenido José Ángel Biel, también tiene sentido que esta fase final haya sido, sobre todo, a la sombra de un líder de recorrido como es Jorge Azcón. Yo creo que también las personas influyen, y que en el PP haya un presidente como Jorge Azcón ha favorecido que personas como Ángel Biel piensen que tienen más futuro al lado de Jorge Azcón que enfrente. Yo creo que con Luisa Fernanda Rudi no habría sido posible, ni muchísimo menos, y de hecho ya habéis visto cómo ha recordado que él no estuvo en los gobiernos de Luisa Fernanda Rudi. De hecho él fue presidente de las Cortes, pero no consejero. Dicho esto, ha dicho otra cosa que yo creo que es importante, que es que, ojo, no se olviden del perfil del aragonesismo, porque efectivamente Aragón ha tenido siempre una banda ancha de aragonesismo en la izquierda y en la derecha, y solo con esa filosofía y con esa actitud ante las cosas de Aragón se consiguen las mayorías. Por lo tanto, el PP hará mal si no lo tiene muy en cuenta y no tiñe, como hace a través del discurso Azcón, pero también a través de la praxis, su recorrido político. Bueno, yo creo que el capítulo de la situación actual del PAR es el que ha sido menos espléndido, Biel, porque en parte la crisis que atraviesa el partido aragonés, pues él tiene también su cuota de responsabilidad, ¿no?, en esa explosión que esta formación tuvo hace 3 años y que actualmente sigue en una estación pues todavía buscando el norte. Es verdad que le he hecho un llamamiento a que esas 3 patas del aragonesismo que surgió en torno al PAR, el PAR auténtico, aragoneses y Tu Aragón, pues se reconcilien. La situación no es buena, y además él hace esa llamada a la reconciliación, pero a la vez dice que está con Azcón, ¿no? O sea que, como dice Ángel, no sé hasta qué punto él está por construir o reconstruir ese partido aragonés. Bueno, Jorge, pero ayer estaba Azcón y las 3. Sí, de hecho se ha ofrecido a presidir esa hipotética conversación entre de Pedro, Alberto Izquierdo y Elena Ayue. Bueno, el PAR lo tenemos que en por este cierto momento... no sé si la veis factible, esa hipotética comida a 4. En política todo es posible. Todo es posible, claro, sí, yo en política, ya no, vamos a ver, cosas más extrañas vi yo en esos 12 años que comentaba con José Ángel, o sea, que no, eso no sería ningún problema. El problema del PAR, yo creo que estamos en una tesitura ahora que cuando un partido político depende de lo que diga un juez, pues resulta muy complicado, ¿no? Y saber en este momento, porque no olvidemos que judicialmente, si hablamos de tema procesal brevemente, esto está en manos ahora de un juez y de Javier de Pedro. Fijaros si es esa comida se podría retirar todo lo que está sobre la mesa. Sí, ¿no? Y manteles y cubiertos, se podría todo, absolutamente todo, Javier. Pero
tienen un problema, es decir, porque además cualquier cosa que diga el juez va a situar al PAR en una posición muy complicada de decir hasta cuándo se retrotraen los efectos de un Congreso nulo, que tiene que volver Arturo Aliaga otra vez a presidir aquello, eso es muy complicado. Y el juez ha dicho también que incluso que sean los propios militantes, que yo no sé cuántos serán en número, pero yo creo que caben en una sala en este momento, las cosas son como son, pues tampoco le parece al juez que sea una solución y un remedio. Yo creo que tanto el PP como el PSOE se han imbuido, porque son conscientes de esa situación, como decía José Ángel, que para ser presidente del gobierno hay que ser aragonesista en este momento, lo han entendido, tanto Jorge Azcón como el Partido Socialista, el que venga o el que esté en un futuro inmediato, ¿no? Y por lo tanto, te repito, en ese achique de espacios que tiene la derecha y la izquierda, yo creo que el PAR está en una situación muy, muy complicada, igual que lo estuvo Ciudadanos, ya hemos visto y dónde acaba en este momento. Bueno, en fin, hemos hablado de muchos asuntos en concreto y en general con José Ángel Biel. Ha dicho que por ejemplo, que no le parecería una mala solución que las 3 provincias tuviesen el mismo número de diputados en las Cortes de Aragón. Bueno, ahí se nota, claro. Ahí se nota el origen turolense, claro. El origen turolense. ¿Dónde están los votos de José Ángel Biel, claro, y donde siempre ha tenido su granero, ¿no? ¿Esto es una cuestión de justicia con Teruel también, o de granero político? A lo mejor también Teruel existe defendía esa posición. Yo creo que está la representación de las provincias está compensada, está promediada, y creo que ese debate no lo va a abrir nadie. Que tenemos aquí un turolense, Jorge. Yo soy muy turolense, pero creo que no tiene vuelta de hoja, ¿no? Haría falta unos consensos muy amplios para cambiarlo, y yo no sé si en ese origen realmente había voluntad, ¿no?, de igualdad entre territorios al estilo del País Vasco, o había más un interés partidista, porque todos sabemos dónde tenía su granero o ha tenido su granero de votos el Partido Aragonés. Yo creo que ahora mismo, con mantener el equilibrio que se tuvo que hacer con una pequeña reforma para que Teruel, aunque hubiera perdido población, no perdiera un diputado, recordemos, no hace tanto, pero con que mantener el equilibrio sería suficiente. Por cierto, igual ha pasado un poco desapercibido, pero ha dicho Biel, no tengo claro lo que pasaría si Pedro Sánchez perdiera las elecciones. Bueno, a mí me pareció un poco exagerado, ¿no? Me pareció un poco exagerado. Pero bueno, marca un poco el pensamiento que tiene José Ángel sobre la política de Pedro Sánchez. Quiero decir que en esa frase, que no tiene ningún recorrido, es verdad, pero sí que manifiesta cuál es el sentimiento y cuál es la creencia y cuál es el pensamiento que tiene José Ángel sobre la política de Pedro Sánchez en general y sobre todo para Aragón, ¿no? Creo que le parece un mal político, le parece que está haciendo las cosas mal y lo ha evidenciado así. Quizá la frase no sea afortunada, a mí no me ha gustado. Bueno, es que la política de Pedro Sánchez está en las antípodas de lo que José Ángel Biel ha hecho a lo largo de su vida. Para empezar, por las alianzas con las que gobierna Pedro Sánchez, y luego por el tipo de concesiones que ha hecho para obtener la presidencia y mantenerla, ¿no? Dicho esto, José Ángel Biel también ha hecho concesiones a lo largo de su vida, o sea, no vamos a pensar que él ha sido todo un camino recto, sino que precisamente para llegar a esos acuerdos y estar tantísimos años en los gobiernos o en instituciones de poder, pues ha sido también a base de cesiones y a base de renuncios, porque si no, como él también, con la capacidad política que tiene, la política es el arte de lo posible, ¿no? Entonces yo creo que José Ángel él mismo también ha llegado a algunos acuerdos, aunque obviamente la política de Pedro Sánchez no le gusta, pero no le gusta en lo económico, no le gusta en lo social, no le gusta en las alianzas, no le gusta en casi nada, y efectivamente con respecto a Aragón, Pedro Sánchez ha tenido algunos desaires que es normal que a un aragonesista le parezcan que efectivamente intolerables. Sí, yo creo que precisamente además tener a Sánchez como enemigo es lo que le acercó más a Azcón, ¿no? Él mismo lo ha reconocido en alguna ocasión allá por el año 2020, cuando él ya pues se posicionó a favor del candidato popular o de lo que se estaba fraguando, ¿no?, como alternativa. Y es que creo que una de las grandes habilidades del Partido Popular de Aragón y de Jorge Azcón fue atraer a este sector del aragonesismo del centro derecha a su sitio, y es importante que lo mantenga. Por eso también veo muy difícil la reconstrucción de ese partido aragonés, primero por el laberinto judicial en el que está, por otro lado porque tampoco al Partido Popular le interesa que se rearme esa fuerza política, ¿no?, a la que el que ha sido uno de sus padres pues dice que está con Azcón, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido un poco exagerado el comentario sobre el gobierno de Pedro Sánchez y qué pasaría si perdiera el gobierno.
Os aseguro que José Ángel sería capaz, si hubiese necesidad, de pactar con Sánchez aquí en Aragón si hubiese que hacer un gobierno. No tengáis ninguna duda. Pero si Pedro Sánchez perdiera el gobierno, pues otro lo ganaría. No tengáis, o sea, no me cabe, vamos a ver, conociendo a José Ángel, no tengáis ninguna duda. Otra cosa es que... ¿Y esto es bueno o es malo? No. ¿Esto es una habilidad, es una virtud, es un defecto? Es una habilidad, es un gran político. A mí me parece, de verdad, si yo tuviese que hacer un ranking de los 3 mejores políticos de los 40 años que hemos tenido en Aragón, es muy complicado, pero a José Ángel lo pondría... Recordad su capacidad de pacto en la siguiente tesitura. El PAR pierde el gobierno por la moción de censura a la que se ha referido en la entrevista por Gomariz, con un argumento espúreo como fue la compra de un diputado, y sale del gobierno el PAR, pierden la presidencia, es la gran catástrofe de la historia del PAR, y el PP solo, y las siguientes elecciones obviamente las gana el PP, y el PP solo resiste una legislatura, porque al final de esa legislatura el PAR es capaz de entenderse con el PSOE, que le había echado del gobierno con una moción de censura 6 años antes. O sea, que la capacidad para pactar realmente la tiene más que probar. Y os lo digo con pruebas y con hechos y lo que viví, la relación que tuvo con Marcelino Iglesias. Lo que pasa es que él no se va a mojar, si le gusta más Lamba, me imagino le gusta más Marcelino, pero la relación con Marcelino fue espléndida, es decir, tenían un aprecio personal y además ellos sabían eso, que era un gobierno de futuro y con mucho recorrido por delante, porque no competían por el electorado, en un momento en que estaba el trasvase del Ebro encima de la mesa y donde el PP estaba cautivo en ese momento, es decir, lo tenía muy complicado. Fueron años donde es que era sí o sí. No había otra fórmula. En fin, terminamos la primera parte de la tertulia, Jorge. Ahora seguimos con Jorge Heras, con Ángel Luis Monge y con Genoveva Crespo. Ahora hablamos de otras cosas también. Ahora hablamos del reconocimiento hoy a los fiscales del Procés. Ahora hablamos de la ruptura de Vox, de las negociaciones de los presupuestos en todas las comunidades en las que el PP le necesita. Y ahora hablamos también de otras cuestiones. 9 de la mañana. A las 9, como siempre, reorganizamos la información. Ahora mismo, ¿dónde ponemos la mirada? Ana Sánchez Borroy, buenos días. Hola de nuevo, y hemos hablado con el ex vicepresidente de Aragón y expresidente de las Cortes, José Ángel Biel. Acaba de presentar sus memorias y nos ha dicho aquí en Aragón Radio que ve con preocupación la situación política que atraviesa España desde 2015 y que cree que debería haber más acuerdos entre derecha e izquierda. Dice que las ideas no tienen que ser muros infranqueables, aunque está retirado, no oculta que le gusta la política y que la echa de menos. No oculto ese hecho. Hoy decir que a uno le gusta la política está mal visto. Y yo he detectado que desde que dejé la política en el año 15, la política activa, hay más gente que se me acerca por la calle. Pero sí que he hecho en falta pues el hablar más, el entrevistar más, el dar conferencias, en escribir más. Cuando en mi partido se creó el problema que todavía no hemos resuelto ahora, yo les decía, dejarme que salga por el territorio y que explique las cosas. En Huesca, hoy precisamente tenemos 2 citas políticas. El equipo de gobierno municipal va a presentar su propuesta de presupuestos para 2025 y además la Diputación celebra pleno ordinario. María Ángel Pérez. Será a las 10:15 cuando el concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, dé a conocer el borrador de las cuentas del consistorio ostense para el próximo ejercicio. Un presupuesto que este año, recordemos, superaba los 60 millones de euros y que salieron adelante gracias al apoyo de Vox. Veremos qué sucede en esta ocasión. Jornada en la que, por otro lado, la Diputación Provincial celebra pleno ordinario en el que se llevan a debate varias propuestas de resolución sobre la financiación del Plan Pirineos o la relativa al mapa de movilidad del Gobierno central del PP. El Grupo Socialista, por su parte, solicitará un mayor compromiso con los proyectos de varios municipios que se quedaron fuera del programa de cooperación económica y servicios que presta la institución. Otro pleno en media hora. Comienza en el Ayuntamiento de Zaragoza el Pleno Municipal Infantil. Es una actividad que sirve para acercar los derechos y deberes de los ciudadanos a los más pequeños. Lucía Peralta. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, va a participar en la apertura de este Pleno Municipal Infantil que se va a celebrar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La sesión estará dirigida por la concejal delegada de Educación, Paloma Espinosa, a la que acompañarán los portavoces del resto de grupos políticos. La primera edición de este Pleno Infantil fue en 2004 y en ella participan colegios e institutos del último ciclo de primaria y de secundaria. Su principal objetivo es potenciar actitudes de participación democrática entre los ciudadanos más jóvenes. También pensando en la infancia, Utrillas entrega hoy sus cheques bebé a las familias que este año han tenido un hijo. Eva Lázaro. El ayuntamiento va a entregar 21 cheques bebé, cada uno de 1.400 euros, para contribuir con los gastos que afrontan las familias. El consistorio lo lleva haciendo 20 años y en los últimos a los padres también se les da un pan de 1 kilo y un queso de Laval. Esta es una de las iniciativas para luchar contra la despoblación que en Utrillas está dando resultados, pues en un año han pasado de 3.000
3.088 a 3.145 vecinos. Y es fundamental, dice su alcalde, Joaquín Moreno, apoyar a las familias que contribuyen a ello. Podamos ayudar a las familias que tienen un niño. La provincia de Teruel conoce y sabe perfectamente el problema de la despoblación. Como digo, creo que hay que incentivar, hay que ayudar y qué mejor que hacerlo ya en estas fechas que vienen gastos. En deportes, la Sociedad Deportiva Huesca logró clasificarse para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El conjunto azulgrana se impuso por 0-1 al Nasti de Tarragona gracias a un tanto de Joaquín Muñoz y de esta manera recibirá en el Alcoraz a un equipo de primera división en la próxima ronda que se disputará el primer fin de semana del mes de enero. Escuchamos al técnico Antonio Hidalgo. Bueno, siempre es positivo que un primera, o dependiendo a ver la cantidad de primeras que quedarán, pues a ver qué equipo puede venir al Alcoraz. Y bueno, pues contento por la gente, por nosotros y a seguir, ¿no? Por su parte, la Sociedad Deportiva Egea era eliminada por el Valencia tras perder por 1-3. El equipo de las Cinco Villas competía hasta el final intentando forzar la prórroga, pero la mayor calidad del rival terminó decidiendo el partido. Mientras, el Real Zaragoza piensa ya en la próxima jornada de Liga, que llegará el sábado en Riazor ante el Deportivo de La Coruña, y hoy la plantilla entrena a partir de las 10:30. Y en baloncesto, el equipo femenino de Casademont se impuso ayer por 77-78 en la pista del Celta. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hemos despertado con una salida del sol muy bonita, nubes altas pero que rápidamente se van a acabar retirando y de hecho tampoco van a provocar lluvia. Alguna niebla va a persistir hasta mediodía aproximadamente en algunos tramos del Cinca y del Isábena, y asimismo el viento, que será insistente en Teruel y en las montañas de Zaragoza. Esta próxima noche lloverá en el Pirineo, cota de nieve muy alta, 2.700 metros, y llegará alguna lluvia hasta la Hoya de Huesca o la comarca central de Zaragoza, pero muy poco importante. Mañana incluso acabará saliendo bastante el sol, ambiente suave, algo ventoso, y atención, el fin de semana baja drásticamente la temperatura, sobre todo el domingo, también el lunes, con nevada importante en el Pirineo hasta los valles, mucha precaución, y el viento muy fuerte el domingo y el lunes, vientos de cierzo muy fríos que también acarrearán algunas nevadas a las montañas del Moncayo y también a las de Teruel. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos. Aquí seguimos con Genoveva Crespo, con Ángel Luis Monge y con Jorge Heras. El Gobierno de Aragón entrega hoy el premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales a 4 fiscales: Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y los aragoneses Fidel Cadena y Javier Zaragoza. Lo reciben por su labor en la Sala de lo Penal del Supremo durante el juicio del procés que derivó de la declaración de independencia por parte del Parlamento catalán en octubre del año 2017. Esta mañana está con nosotros también Javier Zaragoza, fiscal del Tribunal Supremo. Señor Zaragoza, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Pues buenos días, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Felicidades. Le pregunto, ¿ha sido uno de los trabajos más complicados, más importantes, más relevantes que ha tenido a lo largo de una carrera que, en fin, recoge también, comprende también otros hechos muy destacables? Sí, probablemente ha sido de los juicios, bueno, ha sido sin duda el juicio o el proceso penal con más trascendencia o más importante de esta reciente etapa democrática, en mi opinión. Aunque es verdad que yo he intervenido en otros asuntos de enorme relevancia, pues relacionados con el gran narcotráfico, con el terrorismo, ¿no? Pero efectivamente, el asunto se las traía y bueno, yo creo que ahora estamos un poco recogiendo los frutos del trabajo que hicimos entonces. Bueno, esta semana hemos tenido una novedad a este respecto, y es que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso por unanimidad en contra de esa ley de amnistía que, digamos, que ha cambiado mucho los resultados del proceso judicial, ¿no? ¿Cómo ha vivido usted todo lo que ha pasado después de el proceso judicial? Bueno, pues da la impresión, hombre, nosotros hicimos nuestro trabajo, ¿no? Ejercimos nuestra función como fiscales, pues de acuerdo con los parámetros que establece la Constitución y nuestro estatuto. Actuamos en el marco de la legalidad, o defendiendo la legalidad con imparcialidad, y bueno, tratando de aplicar las leyes de manera igual para todos. Que ahora mismo, que después pues ha habido otros acontecimientos políticos que han intentado un poco, o que han producido lo que puede parecer
un desmantelamiento de lo que fue la respuesta del Estado en su momento, no es una cuestión que nos afecte especialmente porque nosotros nos movemos en el terreno judicial, en el terreno jurídico, mientras que lo que ha sucedido lo ha sido en el plano político. Es verdad que el ciudadano sí pueda tener la percepción o pueda tener la lectura de que como consecuencia de lo que hicieron ustedes y de, digamos, la vertiente jurídica, se derivó esta otra para dejar en nada la vertiente jurídica. Efectivamente. Ese es el gran problema siempre entre la política y la justicia, ¿no? Que la política pretende, con carácter general, pretende instrumentalizar la justicia en su propio beneficio. Pero bueno, esa es una percepción de los ciudadanos que podemos tener también nosotros como ciudadanos, pero como profesionales o como fiscales debemos ser enormemente respetuosos, aunque no compartamos en absoluto las razones por las cuales pues se haya podido conceder primero los indultos y después la amnistía. Esa es una cuestión diferente. Señor Zaragoza, ¿la política está invadiendo terrenos que no le corresponde invadir? Yo creo que uno de los problemas endémicos, uno de los grandes problemas endémicos que tenemos en este país es el de la politización de la justicia. A veces se habla de la judicialización de la política. No. El problema es la politización de la justicia, porque es la política la que quiere tener a la justicia a su servicio. Y la justicia actúa por unas pautas y por unos criterios de igualdad ante la ley y de respeto a las leyes que a veces no coinciden con los intereses políticos. Y antes de terminar, hoy en casa, 2 de aquellos 4 fiscales. Hoy en Aragón, supongo que estos reconocimientos desde casa se sienten de una manera especial. Pues sí, la verdad es que sí. Ya son varias las ocasiones en que Aragón, el gobierno de Aragón y sus gentes, porque esto en realidad, aunque sea una decisión del gobierno, yo creo que es una decisión compartida por los aragoneses como ciudadanos o como aragoneses y como españoles, ¿no? Y son varias las ocasiones en las que se nos ha reconocido por nuestro trabajo como fiscales y particularmente por la intervención en el juicio del Procés, pues en defensa de lo que debe hacer todo el mundo, de defender en defensa de la Constitución, en defensa de la legalidad y de la democracia. Esto no es una obligación. Para nosotros es una obligación legal porque forma parte de nuestro juramento, pero para los ciudadanos, todos los ciudadanos tienen la obligación moral o ética también de defender la Constitución y de defender el marco democrático. Javier Zaragoza, lo dicho, felicidades y gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Un saludo, muy buenos días. Chao. Bueno, voy a empezar por el profesor de Derecho que tenemos en la sala, que es Ángel Luis Monge. Ángel Luis, no sé si compartes esto que estaba diciéndonos ahora mismo Javier Zaragoza. Yo creo que ahora a final de año, cuando salga la palabra que ha sido clave en el año 2024, ya sabéis que todos los años hay una palabra clave, pues este año va a ser fiscal. Yo creo que es la palabra clave, ¿no? Porque hay que poner un fiscal en la vida de todo el mundo en este momento, en todos los partidos políticos. Están de moda, para bien y para mal, y son los que pues están marcando gran parte de la deriva política, les guste o no les guste. Es decir, sus decisiones y sus intervenciones son los que están marcando hoy la agenda política de todos los partidos políticos en este momento. Bueno, en Aragón ya es la segunda vez que vamos a premiar al fiscal Zaragoza, merecidamente, por otra parte, pero ya Javier Lambán, su gobierno le dio, si os acordáis, la medalla de oro de Aragón, ahora el Partido Popular. Quiero decir que no olvidemos que de fondo está Cataluña, y para Aragón todo lo que es Cataluña pues es un tema muy sensible. Hablábamos antes del aragonesismo que tienen que defender todos los partidos políticos, y bueno, no deja de vender. Es decir, el que Aragón defienda unos u otros sus intereses por encima de lo que está pasando en Cataluña, pues es un punto que ahí está. Jurídicamente, bueno, pues jurídicamente a mí me parece que han hecho lo que tenían que hacer. Me parece que constitucionalmente han estado impecables en la defensa del Estado de Derecho y de lo que supone pues ese proceso, y luego lo que viene la deriva, que es la que estamos viendo estos días, de la ley de amnistía, que por cierto es un tema que prácticamente lo teníamos olvidado ya. Es decir, con la llegada de ella parece que las cosas se habían tranquilizado en Cataluña, y este tema pues llevaba ya 2 o 3 meses en stand-by, llevaba en el congelador, y realmente pues ya no era uno de los temas políticos que estaban encima de la mesa. Lo que pasa es que la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso presentado por Aragón, que tiene sus dudas jurídicas, porque no olvidemos, y termino ya, Javier, no olvidemos que las comunidades autónomas y las cortes de cada comunidad autónoma puede recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes que afecten directamente a la autonomía que recurre. Y es verdad que hay unos juristas que defienden que una ley de amnistía
sí que interviene, sí que entorpece las funciones de una comunidad autónoma como Aragón, y hay otros juristas, sin embargo, que sostienen que no. Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho que sí, y vamos a ver lo que pasa. Pero en cualquier caso, enhorabuena al fiscal Zaragoza, y bueno, a esperar a la siguiente medalla, me imagino. Bueno, enhorabuena a nuestros fiscales, porque realmente tenemos una generación de grandes altos funcionarios formados en Aragón, y que han hecho todo el escalafón y están ocupando puestos muy relevantes en la gobernanza de España, cada uno en el sitio que le compete. Y en el caso de los fiscales, tanto el fiscal Zaragoza como el fiscal Cadena, desde luego, son dos extraordinarios profesionales. Es verdad que van reconocidos multiplicadamente, pero yo creo que es que recordar el trabajo que han hecho y el fundamento del trabajo que han hecho creo que es necesario para tener claro dónde estamos y qué puede ocurrir si cada gobierno utiliza su capacidad para legislar y para tomar decisiones a intereses de parte. En el caso de la amnistía, aunque como dice Ángel Luis, es verdad que no se hablaba, pero está ahí más allá del efecto político, como una manipulación, como una decisión política que ha sido tomada en contra incluso del propio programa electoral con el que el Partido Socialista concurrió a las elecciones del pasado mes de julio, y pese a sus posicionamientos cambió la decisión para poder armar el gobierno, y sobre todo porque yo creo que a la sociedad se le transmite la sensación de que no todos somos iguales ante la ley, de que si eres necesario para el gobierno, la ley te la cambian a tu favor. Y además no solo está ocurriendo eso en España, sino que está ocurriendo en el mundo. Acabamos de ver a Biden, que va a indultar a su hijo, pero es que en cuanto llegue Trump va a anular todos los procesos en los que él está incurso, incluido el asalto al Capitolio. O sea, esos comportamientos de que desde el gobierno se pueden cambiar las decisiones judiciales en función de ese poder que tienes, creo que menoscaba la credibilidad del sistema de una manera terrible, porque luego no se le puede pedir, luego le tienes que pedir a la ciudadanía que sea respetuoso con la ley. Hay que empezar siendo respetuoso con la ley desde el primero al último. Jorge. Bueno, sin duda es una figura muy destacada, un turolense, hay que decirlo, de Alcoriza, y como explicaba Ángel, pues no es el primer reconocimiento. En el 2019 ya se le concedió la medalla Aragón, que es la mayor distinción de la comunidad, y como también ha dicho él, ha jugado un papel muy destacado ya, no solo en todo el caso del proceso, es que también en causas contra el narcotráfico, como la operación Nécora, en la lucha antiterrorista, en la causa por el asesinato de Manuel Jiménez Abad, también dirigió todo lo que tuvo que ver con el atentado atroz del 11M. Realmente tiene una carrera muy destacada, donde yo creo que siempre ha hecho alarde de su independencia política y de los medios. En los tiempos de Zapatero se le acusaba de estar alineado con ese gobierno, ahora por su trabajo en el proceso, pues desde algunos francos se le acusa de otra cosa. Creo que lo que ha hecho es ser un profesional y ser consecuente, ¿no?, con su función como fiscal y con su función constitucional, y yo creo que hay poco que decir sobre el procés. Pues bueno, yo primero comparto eso que dice, ¿no?, de la politización de justicia es uno de los grandes males. También es verdad que creo que es evidente que hay una instrumentalización de la justicia en ocasiones, y el procés pues tendrá su tránsito judicial, y como decía el fiscal Zaragoza, la justicia tiene sus métodos y hay que confiar en ella, y la constitucionalidad o no de esta ley y su encaje en el ordenamiento jurídico europeo pues está por ver, y lo veremos algún día. 9:17 de la mañana. Antes nos decía José Ángel Biel en la entrevista que tampoco son tan importantes los presupuestos. Hay para quien sí parece que lo siguen siendo. Una reunión que se va a producir entre el Partido Popular y miembros del gobierno de Pedro Sánchez en las próximas horas. Desde Vox queremos dejar muy claro que nosotros vamos a suspender las negociaciones presupuestarias con el Partido Popular en aquellas regiones de las cuales dependan de Vox. Este es Ignacio Garriga, el secretario general de Vox, anunciando que Vox suspende las negociaciones con el Partido Popular para aprobar presupuestos en diferentes comunidades autónomas. ¿Por qué dice esto Vox? Porque según Vox hay un acercamiento del PP al PSOE en política migratoria. ¿Qué dice el PP? Feijóo. El PP va a seguir defendiendo sus principios y sus convicciones, sin someterse a chantajes de ningún tipo, ni de un lado
ni del otro. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando del problema de esos menores, también de los que no son menores, que huyendo de las guerras de África, huyendo del hambre, de la miseria o simplemente porque quieren otra vida, están llegando a las costas españolas, a comunidades como Canarias, que no son capaces de asumir el número de personas que llegan. Hoy ya decíamos que el gobierno central, el PP y los gobiernos de Canarias y de Ceuta se van a reunir 2 meses después de la última reunión, y con los recursos de acogida de Canarias y de Ceuta absolutamente saturados. ¿Qué importancia tiene este tema? ¿Qué importancia tiene este anuncio de ayer de Vox de que rompe negociaciones con el PP para aprobar los presupuestos? Bueno, de entrada que hay que recordar que la política migratoria ya fue precisamente el motivo que provocó el divorcio, la salida de Vox del gobierno de Aragón. ¿Qué dice el gobierno de Aragón? ¿Qué dice el Partido Popular después de este anuncio de Vox de ayer? Pues que aquí en Aragón las negociaciones no se pueden romper porque no han comenzado y que por tanto no se pueden ni suspender ni romper, pero que en cualquier caso Vox debería razonar que el bloqueo de los presupuestos que son necesarios para la comunidad no puede venir determinado solamente por este asunto de la inmigración, que es una cuestión que se tiene que resolver con políticas de ámbito estatal. No sé cómo veis el anuncio de Vox de ayer. Hay que pueda pensar que es el enésimo amago de Vox, pero es que hay que recordar que Vox no solo amagó, sino que efectivamente ejecutó con este tema. Bueno, como escribe un analista que nos gusta mucho a los periodistas, que es Enrique Juliana, Vox ha comprado a tiempo acciones Trump y los patriotas de Europa están campando y creciendo, y el nexo que une a estos movimientos es la inmigración. Explotar el fenómeno de la inmigración, que está ahí, que es una realidad, pero que no tiene nada que ver el fenómeno de la inmigración en España con otros, por ejemplo, con lo que está pasando, con lo que ha pasado en Francia, con los guetos que hay creados en ese país, con las que se acaba de cargar precisamente el gobierno de Macron, que las dificultades que tienen también para las elecciones en Alemania. Pero yo creo que en España estamos hablando de un escenario diferente, que tenemos nuestra propia casuística inmigratoria, pero lo que hay que hacer es abordarla con razonabilidad y desde luego no excitando a la población como si España estuviese llena de guetos, que no es así. Y yo creo que hace bien el Partido Popular y el Partido Socialista en negociar y abordar este asunto desde la racionalidad y la templanza. Con respecto a los presupuestos, ya sabíamos que Vox iba a estar ahí a la que salta. Creo que va a quedar muy evidente que está al servicio de los intereses de Madrid y no de los aragoneses, y el asunto es cuánto tiempo va a ser capaz de sostener Vox actitudes así, porque las elecciones están muy lejos. Bueno, yo creo que no se puede empezar la negociación que no se ha iniciado, o sea, no se puede suspender lo que no se ha iniciado, porque claro, Vox sale a nivel en Madrid anunciando esto, pero es que aquí ni siquiera habían entablado todavía conversaciones, como bien recordó ayer el gobierno de Jorge Azcón. Creo que Vox, como dice Genoveva, simplemente busca el foco mediático en un momento pues, en el que se ve crecido las posibilidades del populismo de extrema derecha a nivel mundial, por fenómenos como el de Trump o por la propia política europea. Y Vox nos quiere hacer comulgar con ruedas de molino con un asunto que manosean de una manera insultante. Y creo que la ciudadanía se merece hablarle con rigor en un asunto como es el de los migrantes no acompañados. Y un partido que siempre alardea de su patriotismo más bien de bandera y de montera, pero de poca solidaridad interterritorial con Canarias, donde hay una crisis migratoria absoluta y donde el gobierno está desbordado porque tiene un número de niños y adolescentes que han cruzado el mar, niños y adolescentes africanos que han cruzado el mar buscando un mundo mejor, desbordante. Y creo que es de toda lógica que haya un reparto entre comunidades autónomas. Y en eso el Partido Popular y el Partido Socialista tienen que estar, porque son partidos de Estado. Y que ese asunto se quiera convertir como el mayor problema de Aragón, creo que está fuera de toda lógica. Le falta mucho aragonesismo a Vox, le falta tener un poco más de voz propia aquí en Aragón, que no la tiene, y creo que desgraciadamente pues va a un discurso populista que tiene su caladero y que manosea, como decía antes, porque creo que esto es un asunto sensible que debería de tratarse con más rigor. Bueno, lo de Vox no voy a insistir mucho porque lo han expuesto muy bien Genoveva y Jorge. Es decir, Vox se une al trumpismo, se une a la política mundial que hay en este momento sobre el tema migración y ve su caladero de votos en este momento, no solo en España, sino bueno, pues lo que está pasando en la vieja Europa. Y como diría José Ángel Biel, pues yo creo que a Jorge Azcón se le ha parecido la Virgen. Es decir, a mí me parece que para Jorge es una muy buena noticia. Primero, ya pues le votaron para presidente.
y bueno, pues una vez que la deriva va en ese sentido, pues se los quita de en medio, con lo cual ideológicamente se centra más Jorge en sus políticas que lo que le supondría estar con Vox. Por lo tanto, para él yo creo que es una buena noticia. Lo de los presupuestos, pues yo creo que a Jorge comparto en parte lo que decía José Ángel. A Jorge en este momento no le preocupa demasiado no tener presupuestos. No porque no sea una norma muy importante, para mí es la norma más importante que aprueba un Parlamento. Que el 80% está o el 70% está comprometido, sí, pero como decía la película de La costilla de Adán, bendita diferencia el porcentaje que queda, ¿no? A mí me parece que eso es muy importante, ¿no? Ahora, pero son unos presupuestos los que aprobó en primer lugar expansivos, ahora volvería a unos presupuestos probablemente más restrictivos de los que tiene en este momento, y por lo tanto no le supone ningún problema, en especial no tener presupuestos. Tercero, ya voy terminando. Tercero, bueno, porque se guarda una baza. ¿Cómo está ahora el Partido Socialista? Está cautivo y rendido, sin líder en este momento, porque tiene unos procesos electorales que van a durar hasta marzo. Esto es el hipotético de subjuntivo, pero si adelanta Jorge de elecciones, no lo creo que lo haga, pero es una carta que tiene encima de la mesa. Es una carta que tiene. Yo no creo que ya digo, creo que no, que lo haga, pero bueno, como van las encuestas ahora. Pero como en política no se puede decir nada, porque vemos cómo se dice ahora tantos cambios de guión, tantos giros de guión. Pero es otra carta que tiene. Pero ahí. No parece que ese sea un escenario. Yo creo que no lo va a hacer. Yo creo que no lo va a hacer. Pero efectivamente yo creo que puede afrontar el 2025 con tranquilidad, porque efectivamente, aunque tuviera que probar los presupuestos, vienen de los presupuestos expansivos con suficiente recorrido como para poder seguir en un segundo año de gestión sin que le apure el tener que hacer unos nuevos. Y yo creo que más grave es en el contexto de la nación, porque también en el contexto de la nación, donde efectivamente si no se consigue sacar unos presupuestos adelante, a ver cómo van a ir las ayudas a Valencia. Pero en el caso de Aragón y de las comunidades autónomas a las que presiona Vox, yo creo que el efecto es limitado. Y 25, las 9 de la mañana, en la recta final de la tertulia, una mirada también al otro lado de los Pirineos, porque desde ayer Francia está sin gobierno después de una moción de censura contra el primer ministro, contra Michel Barnier, que ha salido adelante con el apoyo de la izquierda y de la ultraderecha. Ahora mismo el presidente de la República, Macron, tiene que buscar una salida a la situación de bloqueo político en la que queda el país. Vamos a tratar de explicar, Esperanza, cómo ha llegado Francia hasta aquí. En primer lugar, vamos a recordar personas protagonistas. ¿Quién es Michel Barnier, el hasta ahora primer ministro de Francia? Michel Barnier, 73 años, con una larga trayectoria política desde la adolescencia prácticamente. Fue uno de los negociadores de la Unión Europea para el Brexit y de aquel momento destacaban sus impulsores su capacidad para llegar a acuerdos. Macron le eligió como presidente en septiembre después de unas elecciones que dejaron un escenario de casi ingobernabilidad en Francia. Quedó una Asamblea Nacional fragmentada en tres grandes bloques. Por un lado, los partidos de la izquierda, agrupados en el nuevo Frente Popular, los conservadores bajo la estela de Macron y la ultraderecha de Marine Le Pen. En este escenario, Barnier, conservador, fue elegido como jefe de gobierno, se marcha a falta de un día para cumplir 3 meses en el cargo y siendo el más fugaz después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién ha presentado la moción y con qué argumentos? La moción la han presentado los partidos de la izquierda. Se votó ayer, después de que el lunes Barnier no consiguiera sacar adelante los presupuestos para el año que viene, y lo intentó, haciendo concesiones a la extrema derecha que no fueron suficientes. Para los partidos de izquierda, Barnier es un continuador, dicen, del macronismo, un gobernante ilegítimo, porque apenas representa a un grupo de 47 diputados, eso es lo que defienden, y que ha llevado al país a una situación crítica. Argumentos que defiende la izquierda y que suscribe Marine Le Pen, así que juntas izquierda y extrema derecha sumaron 331 votos, muy por encima de la mayoría necesaria de 289. ¿Y ahora qué? Ahora el balón está en el tejado de Emmanuel Macron, el presidente de la República. Él tiene la capacidad de desatascar la situación, pero la Constitución no marca un plazo para nombrar un nuevo ejecutivo. Lo que sí dice es que tiene que pasar al menos un año desde las últimas elecciones para convocar otras. Así que con este caldo de cultivo, con 3 bloques sin consenso y sin presupuestos para el año que viene, hoy Macron se dirigirá a la nación a las 8 de la tarde. Veremos si hay pistas de sus planes. De momento ya hay 2 nombres que suenan en las quinielas como próximos primeros ministros, diríamos, de gestión o de transición. El actual ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, o François Bigot, un veterano centrista. Tienen un buen lío nuestros vecinos franceses, Ángel Luis. Bueno, pero no solo eso. Fijaros las 2 potencias europeas más importantes, Alemania y Francia, cómo están. Es decir, que tenemos una situación donde Alemania pues también tiene un primer ministro absolutamente desfondado y sin ninguna credibilidad y con unos apoyos que están desapareciendo, y Francia, pues fruto del empeño
tozudo, parecía que no fuese francés, pero en fin, el empeño tozudo de Macron de nombrar a Barnier en un momento determinado, cuando la composición del Parlamento indicaba que eso iba a ser un fracaso absoluto, y la prueba es que ha durado 3 meses, pues ahí están los hechos. Es decir, que está complicado, pero para la vieja Europa entera. Sí, realmente pones la lupa en los países de nuestro entorno, y cada problema, todos tienen problemas, cada uno a su manera, ¿no? O sea, no hay ningún país que pueda decir que está en una situación de estabilidad, sino al contrario de incertidumbre, y con las fuerzas sociales cada vez más polarizadas, aunque sea la palabra del año anterior, cada vez más polarizadas y con menos espacios para el encuentro. No sé cómo vamos a ir avanzando. Esperemos que encontremos una rendija de luz. Que terminamos, son y 29. Mañana, por cierto, analizaremos todo esto en la tertulia internacional del Buenos Días Aragón. Hoy no, aunque es jueves, que es el sitio de la tertulia internacional, porque hoy tenemos tiempo a la carta, en 5 minutos. Así que ya saben, a partir de dentro de nada nos pueden llamar al 944 10 20. Ustedes preguntan y Luismi Pérez, nuestro meteorólogo, les dice qué tiempo van a tener allá donde vayan a estar. ¿Os vais de puente? Yo tengo una petición para Luismi, ¿qué tiempo va a hacer en Viescas? Se la preguntas luego. Porque... Tiempo para Viescas. Sí. Pues 944 10 20. Ángel Luis. Teruel, más de las matas. Pues tú lo mismo. Quiero decir que no vamos nosotros aquí a hacer tráfico de influencias, ni prevaricación, ni cosas de estas. Villar de los Navarros, allí que voy a estar. Tú vas a ir, ¿no? Vale. Venga, me las apunto las 3. Vamos a encender el fuego, que ya es hora. Yo, mi vida depende de Luismi en este momento. Ha elegido esta mañana Ángel Luis Monge. Ángel Luis, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Una canción de los años 80 de The Communards, Never Can Say Goodbye. Es decir, nunca se le puede decir adiós y nunca querré decirte adiós. Venga. Yo creo que a José Ángel Biel nos lo ha demostrado esta mañana, ni se le puede decir adiós ni se le debe decir adiós. Es una persona con pues un carácter y tiene una fuerza en este momento que el que lo quiera enterrar yo creo que está muy, muy equivocado. Tenemos José Ángel Biel para rato. Que vaya bien la mañana. Buen puente por Villar de los Navarros, por Viescas o por donde quiera que lo vayáis a pasar. Buena mañana. Jorge, igualmente. Ángel Luis, Genoveva. Gracias a vosotros. Buen día, gracias. Este fin de semana sigue todo el deporte en Aragón en Juego. El sábado, a partir de las 6 de la tarde, 3 partidos. José J en el triple. Morabanc Andorra, Casa de Mon Zaragoza. Tranquilidad, esto tiene que estar ganado. Deportivo de La Coruña, Real Zaragoza. El remate, ojito que la tiene Liso. Liso, ¿la ha quitado? Sociedad Deportiva Huesca, Eibar. ¡Abajo, puerta! Apareció ya la electricidad. El domingo, desde las 12:15 de la mañana. Básquet femenino, Casa de Mon Zaragoza, Valencia. Ortiz, de espaldas al aro, se quiere acercar a la pintura. Lo hace a tabla de la canasta. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. El quinto humor. Muchas veces además el paciente pregunta, pero tengo metástasis. Y claro, nosotros no podemos hablar de metástasis porque, por definición, la sangre está entera en el cuerpo. Entonces tú tienes una leucemia en todo el cuerpo entero, no la tienes en una parte solo. Se comporta de una forma completamente diferente. Es un cáncer también, es un cáncer líquido que llamamos. Hay tumores sólidos y en este caso es cáncer líquido y es que en este caso la leucemia está en todos lados. Y entonces nosotros no hablamos de metástasis. El quinto humor, los sábados y domingos a las 4 de la tarde. Y cuando quieras en Aragón Radio Podcast.
Tierra de Aventuras. Este viernes más montaña en Aragón Radio, especial Tierra de Aventuras. Estaremos con Mike Peus, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, y con Belén Rodríguez Doñate, que se va al Manaslu con Carlos Soria, nada más y nada menos. Como siempre, en nuestro horario habitual, a partir de las 7 de la mañana, aquí en Aragón Radio. Especial Tierra de Aventuras, de 7 a 8 de la mañana, con Alfonso García y Raúl Leorza. Calcetines altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente que ni engaña ni miente. El tiempo a la carta. Luismi Pérez. Que exista, esta vez no me asusta seguirte la pista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Participa. Llámanos 944 1020. O mándanos un WhatsApp al 608 57 8412. Llegó la conquista de los pies fríos, tus pies en la cama buscando los míos. Luismi Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Así que este fin de semana las camas van a quedar anchas porque se van a juntar los cuerpos en un lado del colchón, ¿o qué? Sí, iremos buscando calor humano dentro de pocos días ya, porque la temperatura va a bajar bastante. Y de hecho, pues eso, calcetines gordos y las chaquetas también más gruesas. Uh-huh. Y otra cosa importante, Javier, hoy y mañana no, pero el sábado por la tarde, el domingo y el lunes, quien se mueva por el Pirineo, siempre cadenas, siempre equipamientos especiales, o sea que, aparte de esos calcetines más gruesos, pues los equipamientos para el coche, porque la nevada va a ser importante en el Pirineo, incluso también en otras montañas de la comunidad. Venga, 944 1020. 944 1020. Estamos ya en el tiempo a la carta con Luismi Pérez y con los teléfonos abiertos para que nos llamen los oyentes, para que nos llamen. Además, hombre, yo creo que es un día para llamar a Luismi, que nos viene un puente bonito por delante. Tenemos el viernes, el sábado, el domingo, el lunes. Bueno, tenemos. Bonito y largo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tendrán? Tendréis vosotros, porque lo que es yo no. Mañana aquí estaremos, igualmente para contarles las noticias, las cosas que pasen. Sí. Pero eso, que le pueden llamar ya a Luismi, 944 1020, o mensajes al 608 578 412. ¿Hay alguno ya, no, Esperanza? Sí, han ido llegando desde primera hora. Vamos con José Ramón, que nos pide el tiempo desde mañana por la tarde y hasta el lunes en Herrera de los Navarros. A ver, básicamente hay que decirle a los compañeros en Herrera de los Navarros que sobre todo lo que va a hacer es más frío. El viernes aún no, o sea, mañana todavía no tendremos una bajada de temperatura. Lo que sí que hará es más viento, y allí justamente de los sitios donde más va a hacer, porque estará soplando el viento entre Poniente y Cierzo, que en esa zona, pues del sur de Zaragoza y ya casi pegando con Teruel, es donde más sopla de la comunidad. Por tanto, aparte de ese viento, va a ser un día tranquilo mañana y no especialmente frío. El sábado justo a mediodía, a eso de las 12, 1, 2 de la tarde, pues habrá algún chaparrón allí en Herrera de los Navarros, pero solo en esas horas. Luego, el sábado ya avanzada la tarde, se irá la lluvia, pero entrará el Cierzo de qué manera, y la temperatura va a bajar también de qué manera. Y el domingo y el lunes, los 2 días con bastantes nubes, con frío, sobre todo eso, frío, viento, sensación de mucho frío, y los copos de nieve no se van a quedar muy lejos de por allí. De hecho, es muy probable que por encima de los 600-700 metros, el domingo sobre todo, caiga alguna nevadita. Por tanto, habrá que estar pendientes de, pues quizás que se vea algunos copos por allí. Venga. Bueno, vamos al teléfono, que tenemos ya las primeras llamadas, 944 1020. Empezamos, la más rápida de todos los oyentes ha sido Pilar. Así que, Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde dónde nos llamas, Pilar? De Cantavieja. Cantavieja, ¿qué tal la mañana? ¿Bien? Fresca, pero bien, de momento bien. Bueno, ¿qué le quieres preguntar a Luismi, Pilar? Le quería preguntar, a ver, de hoy al lunes, si va a nevar por aquí o qué. Pues Pilar, muy posiblemente sí, y de hecho lo hará en diversos episodios. Parece ser que será
El sábado por la noche y especialmente el domingo, el momento en el que se verá nevar algo, no va a ser de los sitios de Aragón donde va a nevar, pero vamos, Cantavieja es un sitio elevado ya. Y allí en la Ibérica Turolense pues tendréis esas nevaditas. Hay que destacar básicamente, Pilar, que lo que va a hacer es mucho viento y mucho frío. El sábado por la noche, el domingo y el lunes. Y con esos episodios de nevadas intermitentes, no pensemos tampoco en 2 palmos de nieve, pero sí que nevada que caerá con temperatura muy baja y por tanto que se helará enseguida. Mucha precaución si os movéis pues en cualquier momento del día, porque el domingo y el lunes habrá esas placas de hielo por el suelo allí en Cantavieja. Bueno, ¿qué tal, Pilar? ¿Bien? Muy bien, pues nada, esperemos a lo que venga. Bueno, como no se puede elegir, ¿verdad? Gracias. Venga, que vaya bien. Buen fin de semana, buen puente. Vamos a seguir en el teléfono 944 1020. Raquel, ¿qué tal, Raquel? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde dónde nos llama, Raquel? Desde Zaragoza. Zaragoza. Pues tú dirás, ¿qué le quieres preguntar a Luismi? Quería saber el tiempo que va a hacer en Escalona. En Escalona. Vale. Puente, ¿no? Entero. Sí. Pues ahí va a estar el límite de la nieve, Raquel, porque no todo el puente, que conste, porque esta tarde y mañana más bien el tiempo va a ser más suave. Mañana por la mañana con bastantes nubes, pero vamos, no tendremos un tiempo demasiado revuelto. El sábado por la mañana también va a aguantar el tiempo, hay que decir, pero va a cambiar radicalmente eso, el sábado por la tarde, el domingo y el lunes. Y ya le digo, justamente desde Escalona y más al norte, cuanto más al norte de Huesca nos vayamos, más nieve vamos a tener el fin de semana. En Escalona es fácil que llegue a nevar básicamente el domingo. El domingo es cuando ya esa nevada parece ser que va a saltar mucho más al valle. Y de punta a punta de Huesca se va a ver la nevada y no poca, o sea que precaución, sobre todo cuanta más altura vayamos pillando. ¿Qué prefieres? ¿Que nieve o que no nieve, María Eugenia? Perdón, Raquel, digo María Eugenia. María Eugenia es el siguiente oyente. Raquel, a ver, nos ha colgado, me parece. Sí, ha colgado Raquel. Bueno, pues vamos a María Eugenia, que estaba esperando, efectivamente. María Eugenia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde dónde, María Eugenia? Desde Zaragoza. Y para saber el tiempo... Y para saber el tiempo en este puente desde el día 6 hasta el 9, en Córdoba. En Córdoba, o sea, te vas de viaje a Córdoba. Sí. Vale. Pues qué envidia. A ver, en Córdoba, sí, porque en Córdoba por lo menos no habrá nieve, no habrá lluvias y casi que no habrá nubes. Es una situación muy clásica de viento de norte o de cierzo, que cuando ese viento llega más o menos de Madrid o Cuenca hacia el sur, pues llega completamente seco. Y allí al Guadalquivir más aún. Por tanto, no habrá nubes, no habrá lluvias, ya os digo. Y lo que sí que va a hacer es bastante frío. O sea, aunque sea Córdoba, hay que cambiar el chip, que en diciembre también hace frío en Córdoba. Frío, por lo menos frío, una buena noticia. ¿Cuánto frío, Luis? Mi temperatura. Pues a lo mejor... ¿Cuánto? Ahí está. A ver, menos que en Aragón, eso seguro, pero las tardes, tanto la del viernes, sábado, domingo, lunes, pues poco más de 13-14 grados por la tarde. Bueno, pero eso no es frío, ¿no? No, lo que pasa es que, claro, como el día es tan corto, pues a las 6 de la tarde, que se hace de noche, pues ya tendrán 6, 7, 8 grados de temperatura. Como irá corriendo un ligero vientecillo, habrá que llevarse una chaqueta bastante gruesa, pero los paraguas por lo menos se pueden quedar aquí. Vale, bueno. Bueno, por lo menos si no llueve, aunque haga un poco de frío, es igual. Sí, ahí está. Ya cambia mucho la cosa, María Eugenia. Ya cambia Claro. totalmente. No, y te digo una cosa, y luego encima acarrear con el paraguas, eso ya te ocupa casi una maleta entera. Sí, es verdad. Sí. ¿Qué vas a ver en Córdoba, María Eugenia? Pues sí. ¿Qué vas a ver? Sí. Bueno, tampoco he ido nunca allí. Entonces, queremos verlo todo un poco. Vale. Bueno, pues un primer descubrimiento de Córdoba. Que vaya bien la mañana y feliz puente, María Eugenia. Venga, muchísimas gracias, muy amable. Pues efectivamente Medina Zahara es una excursioncita de casi día o de mediodía desde Córdoba. No termina de estar bien del todo, lo de ir a Medina Zahara. No termina de estar bien comunicado, pero merece la pena acercarse. Sí, venga, di una que te cuelas por ahí, di una y vuelvo al teléfono ahora que nos está esperando otra Pilar, no creo que sea la misma. Javi Lara, que ha sido madrugador y nos pedía el tiempo para mañana en Caspe porque van a intentar pescar, Luismi. A ver, supongo que es aquello de río revuelto, ¿no? Mañana no bajará demasiado revuelto, porque además el viento momentáneamente mañana va a soplar más débil. Sí que a partir del mediodía en Caspe lo volverá a hacer.
Una buena noticia por lo menos es que en Caspe no se espera lluvia y no se espera la niebla de los últimos días. Ya ha ido levantando un poquito las últimas 24 horas y mañana niebla no habrá. Un tiempo bastante tranquilo, la verdad, un tiempo de lujo. Mañana por lo menos en Caspe, porque a partir del sábado, si se va a pescar, se hará con olas, porque hará bastante viento, sí. Más complicado. Vale. Mira, hay una oyente que nos manda un mensaje y que María José nos dice que aprecia el buen saber de Luismi y por eso, con ese contexto, le pide el tiempo que va a hacer del viernes al lunes en París capital, porque allí va a estar su hijo. O sea, la clásica estrategia del peloteo al meteorólogo para ver si me cuelan el mensaje Pero en este antes que el resto, ¿no? Es cierto, tiene muy buen saber Luismi Pérez. Venga, Luismi. Pues después de ese halago, muchas gracias, pues el tiempo en París va a ser bastante revuelto. Tiene que quedar después de ese halago, mal tiempo. Muy bien, Luis, qué cortesía la tuya. Sí, así ganándote de hecho, a los oyentes, muy bien. Sí, a ver, voy a empezar de otra manera. A ver, lo siento mucho después de ese halago, pero no traigo buenas noticias para su hijo en París. A ver, a lo mejor sí que le gusta que haga frío, que haga viento, que llueva, y hay gente para todo. Te digo una cosa, a mí me dan un día de mucho calor y sol y otro de chaparrones y me quedo con el frío de chaparrones, ya te lo digo también. Pero vamos, tiempo bastante revuelto. ¿Qué significa eso? No va a estar lloviendo sin parar. Eso también tiene que quedar claro. No va a estar lloviendo sin parar mañana, el sábado, el domingo y el lunes, pero sí que entre el sábado por la tarde y el lunes habrá intervalos de lluvia, o sea, lluvias intermitentes, en forma de chaparrones, con bastante viento y bastante frío. Por lo menos no va a nevar como lo hizo hace un par de semanas, que siempre pues hace mucho más la Pascua que nieve que llueva, vaya. Pero vamos, bastante frío, como de hecho vamos a tener en gran parte del continente. Ya eso sirve para si alguien se va, pues yo que sé, a Londres, a Berlín, a Bilbao, si se va a Coruña, si se va a Ámsterdam, pues el fin de semana va a acabar siendo bastante frío en todas esas ciudades. Habrá que abrigarse. Vamos al teléfono nuevamente, 944 10 20. Pilar, ¿qué tal? Pilar, buenos días. Buenos días. Buenos días. No Pilar de Cantavieja, ¿no? Otra Pilar. No. Vale. Pilar de Tarazona. Y Pilar, ¿quieres saber el tiempo para dónde? Para Madrid, todo el puente. Tiempo para Madrid, todo el puente. Sí. Pilar, va a hacer bastante frío en Madrid. Lo que pasa es que más bien se va a ver el sol. No llegarán las lluvias allí, a Madrid. Al menos a la misma capital, no. Sí que va a haber, como cuando usted está en Tarazona, cuando se ve esa boina encima del Moncayo, que ya se sabe que está... Sí, pues de hecho eso es lo que se va a ver en Madrid, pero no mirando para el Moncayo, sino mirando para la Sierra de Guadarrama, que verá cómo las nubes se quedan pegadas arriba, en la sierra, con frío. Vale. Tiene que quedar claro eso, va a hacer bastante frío. Ponle grados viento. También, Luismi, ¿más frío grados, que en Córdoba o menos? Más que en Córdoba, sí, sobre todo el domingo y el lunes. En Madrid se va a pasar poco de los 8 o 9 grados de temperatura y haciendo sol. O sea que bastante frío y algo de viento. No es que vaya a ser tan fuerte como lo tenemos en Tarazona, pero vamos, todavía será un input para que se sienta frío. Ahora, seguro que con la gente que habrá en Madrid, pues ya se pasará ese frío, porque vamos, solamente con ese calor humano que habrá y las cosas a ver en Madrid, pues da lo mismo que se ponga como si se pone a nevar. ¿Ya tiene algún plan, Pilar? Para Madrid, ¿va algo especial? El Circo del Sol y esas cosas para las niñas. Muy bien. Pues que lo disfruten, pues, buen puente. Muchas gracias. Olvidarás de mí, recuérdame surcando las aceras del Honky a la Riviera. Luismi, atento porque vamos en peticiones casi de carrusel. ¿Te parece que hay muchas? Pero espera, que seguimos en el teléfono. No me digas, sí, que tenemos ¿de más verdad? llamadas. Sí, tenemos más llamadas. Prepárate, Luismi, que vamos luego, ¿eh? Hombre, y no lo decimos además con pesar, ¿eh? Lo celebramos, de hecho, vamos. Sí. 944 10 20 con Milagros. Ahora, hola Milagros, ¿qué tal? Buenos días, ¿desde dónde, Milagros? Muy bien, que mi marido está sembrando a ver qué días hace en Épila, si va a nevar sábado, domingo y lunes. Vale, pues Milagros lo tiene claro, Luismi. Milagros, así, cortito y al pie. En Épila es muy difícil que llegue la nieve. Pero lo que no va a ser difícil va a ser el frío. De momento, hoy y mañana no mucho. Sí que esta mañana ha hecho más fresquete, pero esta tarde acabará siendo bastante amable la tarde. Mañana también. Mañana en Épila, pues 15-16 grados bastante fáciles de alcanzar. Con algo de viento, eso sí, también estamos en una tierra ventosa. El sábado, el domingo y el lunes hay que decirle a las tareas del campo
a la gente que vaya, pues que se abrigue, pero la nieve no va a llegar, la lluvia tampoco. Si llega a llover algo va a ser esta próxima noche 4 gotillas, o el domingo también 4 gotillas de esas que son tan pequeñitas que dan la sensación de que son nieve. De hecho, no muy lejos de allí, por ejemplo, pues más en los puertos de, pues hacia Cabero, hacia el puerto del Fras, ¿no? Allí se llegarán a ver algunos copos de nieve el domingo. ¿Las temperaturas? Temperatura bastante bajas, Milagros. El domingo y el lunes no se pasará de los 7-8 grados de temperatura. Y haciendo viento. O sea que en el campo, pues abrigarse muchísimo. Vale. ¿Heladas, Luismi? ¿Heladas o no? No, heladas es difícil. También es una buena noticia porque será frío, pero acompañado de viento. Por tanto, será difícil que llegue a helar fuera de lo que serían zonas más elevadas, de montaña, no tan agrícolas. Buen fin de semana, Milagros. Y feliz Navidad a todos. Hombre, pero que queda un montón para la Navidad, Milagros. Que te acabas de convertir en la primera persona del mundo en felicitar la Navidad. Así soy la primera, vale. Gracias por llamarnos, Milagros. Gracias a vosotros. Del mejor hospital. Se muere de cirrosis. Vamos a volver al teléfono, vamos a seguir en el teléfono, de hecho, ahora con José Antonio. Casi que se adelanta el Nicolás Maduro. Sí, casi. Yo también lo había pensado, pero no me había atrevido a dar el paso, pero también lo había pensado. Ya está, aquí lo tienes. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. José Antonio, feliz Navidad. ¿Qué tal estás? Gracias, igualmente. Bien. ¿Qué le quieres preguntar a Luismi, José Antonio? Quisiera saber si el tiempo que va a hacer por Luesia. Vale. 5 villas. José Antonio, va a nevar. Sí. Va a nevar por allí. Hay muchos números de nieve. Justamente todas las altas 5 villas. Hoy no, mañana tampoco. El sábado a última hora. Sí, mañana es viernes, sí, porque con todos los días de fiesta voy bastante perdido. Mañana viernes tampoco. Sí que mañana va a llover un poquito por allí. Mañana tempranito va a llover algo, poca cosa. El sábado es cuando ya empezará a bajar la temperatura y será la noche del sábado al domingo. Y el domingo, sobre todo, posiblemente el lunes también, cuando en algún momento de forma intermitente vaya nevando. Casi todas las 5 villas, o al menos las altas 5 villas, caso de Luesia, pues verán esa nieve ya la segunda parte del puente. Y mucho frío, eso está clarísimo. Sí, más bien sería mañana por la mañana o el sábado por la mañana, hasta comer. Quiere decir para aprovechar a hacer alguna cosilla, ¿no? Sí, algunas setas. Ah, vale, hombre, todavía quedan algunas, sí. Y habrá que aprovecharse que luego las heladas las van a acabar, las van a quemar quemando a todas. Sí, mejor mañana por la mañana o el sábado por la mañana para aprovechar eso. Pues muy bien. Buen fin de semana, buen puente, José Antonio. Muchas gracias. Buen puente a todos. En el WhatsApp, venga, que dejamos una ventana también para mensajes para los oyentes en el 608-578-412. Últimos minutos del tiempo a la carta, por si quieren llamarnos al 944-1020. Venga, David nos preguntaba por Asín en las 5 villas, pero yo creo que vale, que convalida esta previsión de Luesia que hemos tenido ahora, así que me voy a Galve, que se va el puente a Perpiñán. Luismi. Muchísimo viento. Es un sitio que es la Zaragoza francesa, más o menos, porque allí el viento de tramuntana, el de norte, entrará con fuerza. Lluvias no se esperan, porque ese mismo viento las barre, pero bastante viento, y el día que más viento va a hacer va a ser el sábado por la tarde, el domingo y el lunes. Viento frío. Va a hacer bastante sol, pero frío. Allí quizás no se pase tampoco de los 10-11 grados de temperatura, haciendo sol, pero con ese viento mucha más sensación de frío. Venga, Ascen, que se va desde mañana hasta el domingo a Teruel y pasará por Dinópolis también. Vale, pues Teruel también va a tener una buena bajada de la temperatura, que se va a notar básicamente por las tardes, porque claro, las noches van a seguir más o menos igual, entre 1 y 2 grados bajo cero, como ha sido el caso de esta noche pasada, pero las tardes se van a enfriar. Mañana aún no, mañana va a ser un día bastante amable, o sea que yo personalmente, si quiere pasar menos frío y ver Dinópolis y estar tranquila, mejor verlo mañana, o hacer excursiones mañana. El sábado ya se va a cargar, empezar a hacer bastante más viento, y el domingo y el lunes hará frío. Y en Teruel ciudad no será difícil que se vean algunos copos de nieve empujados por el mismo viento. No es Teruel, no es en el Turia donde esperamos más nieve, va a ser en las montañas de las cuencas mineras, en la Sierra del Barracín, en Gúdar, Jabalambre. Una nevadita bastante maja, por ejemplo, la que habrá en Valdelinares o Jabalambre. Allí en Teruel, que no se extraña que el domingo vea algunos copos empujados por el viento y poco más. Vamos a volver al teléfono, 944 10 20. Mila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Desde dónde nos llamas? Sí, desde Huesca. Desde Huesca. Pero la previsión es para mi hija, que viene desde Barcelona y se va a Bielsa. Bielsa. Un poco ya lo ha dicho Luismi. Y es no solo lo de Bielsa, sino luego cuando pase por Lérida, las boiras, las nieblas. A ver, por favor. Vale. Esto desde hoy, desde mañana hasta el lunes, Mila. Sí, desde mañana. Vale, venga. Pues Luismi, tú dirás. A ver, la primera buena noticia es que las nieblas, las boiras, como usted dice, pues se van a disipar. Ahora hay otra vez, allí en esa parte de, pues básicamente entre Lleida y llegando pues muy cerquita de, entrando por Monzón, Fraga también tenemos algo de niebla, básicamente en Tamarite también. Esa niebla hoy se va a acabar disipando y mañana no la tendremos, por tanto ya en el viaje bastante tranquilidad. Va a ser un día plácido mañana, o sea que hasta Huesca o Bielsa mañana sin problemas en la carretera. Pero luego el sábado por la tarde y especialmente el domingo y el lunes, el domingo parece ser que cuando más, la nieve va a llegar hasta Bielsa y va a nevar bastante. Y con intensidad, por tanto, vamos, tendrán que ir preparados pues o con neumáticos de invierno o con cadenas o que vayan haciendo plannings de moverse en determinadas horas, porque pensamos sinceramente que entre el domingo y el lunes habrá bastantes problemas de movilidad en el Pirineo por parte de, sobre todo si no vamos preparados, claro, si llevamos las ruedas de nieve o llevamos cadenas no será un problema. Vale, bien, ¿te sirve, Mila? Muy bien, gracias. Sí, gracias. Así se lo digo. Gracias. Pues muy buen puente para las dos. Gracias. Energía y movimiento, mira. Más mensajes. Esperanza 608-578-412. Mensaje de audio de Roberto. Atento, Luismi. Hola, Luismi. Buenos días. A ver, te llamamos desde Urrea de Gaen, en Teruel. Mi nombre es Roberto. Y te llamaba para preguntar a ver qué tiempo nos va a hacer este puente que estamos terminando la siembra. Bueno, un abrazo y feliz puente para todo el mundo. Vale. Igualmente, Luismi. A ver, a esa zona no va a llegar la niebla, porque la nieve, quería decir, porque ya estamos en altitud bastante más baja. Pero Roberto, el fin de semana y más trabajando en el campo, a abrigarse toca. Mañana no mucho. La verdad es que mañana va a ser un día agradable. En toda la zona norte de Teruel, pues allí en Urrea mismo, 15, 16, 17 gradetes de temperatura. Eso sí, viento, que allí además el viento de poniente suele soplar bastante fuerte. El sábado, domingo y lunes, pues lo que hará es ya más viento de cierzo y lo que hará es enfriarse mucho el ambiente. Lluvias por lo menos no esperamos y nevadas menos, porque estamos a poca altura. Vale, venga. ¿Más mensajes? Más mensajes. Lucía, que se va este puente a Dublín. Toma ya. Pues menudo por allí viaje. pasan Sí, pues van a tener, además es que es típico y tópico, pero el típico tiempo irlandés o británico, en este caso irlandés, porque tendrán un poquito de todo. Ventoso, básicamente bastante viento, todo el santo fin de semana largo, desde esta tarde hasta sobre todo, pues ya a partir de mañana por la noche, el sábado y el domingo, también el lunes. Vientos que van a venir básicamente desde el norte, o sea, fríos. Va a hacer bastante frío en Dublín y lluvias intermitentes. Los días de un poquito más de jaleo en cuanto a agua se refiere, sin que sea eso tampoco el acabose, será entre el sábado por la mañana y el domingo a mediodía. Otro que se va de puente, Rubén, que se va a la zona de Sarlat, en Francia, el fin de semana, y a Carcassona el lunes. Por favor, me tengo que preocupar por la nieve. ¿Qué le decimos, Luismi? ¿Cuándo has dicho que se va a Sarlat? ¿Qué día exactamente? Sarlat el fin de semana, Carcassona el lunes. Vale. Casi que yo haría el cambio de si puede ir, lo que pasa, claro, a lo mejor pues ya lo tiene así reservado, pero en Carcassonne el lunes será el día un poco más tranquilo por allí, con algo de lluvia pero no demasiado importante y con frío, eso sí, con viento. Sarlat sí que, sobre todo el domingo, durante el domingo, pues hay bastantes posibilidades de que se ponga a nevar, porque la temperatura va a bajar de golpe. Mañana si llega va a ver que el tiempo es muy suave, pero es que el domingo va a haber un cambio brutal de temperatura, de paisaje y de estado del cielo. Venga, una más. Posadilla de la Vega, a 10 kilómetros de Astorga, Luismi, para el puente. Sofía. Pues la nieve puede llegar también por esa zona. De hecho, va a saltar la nieve, como va a pasar en el Pirineo, que saltará hasta los valles. Y antes hablábamos, por ejemplo, de las Altas Cinco Villas. También va a pasar lo mismo allí en el Bierzo. En el Bierzo, en la comarca de la Maragatería, o sea, en esa zona oeste de León, no será raro que se ponga a nevar. ¿Cuándo? El domingo. El domingo básicamente es el día en el que hay muchos más números de que la nieve llegue.
no parece ser que tenga que nevar tanto como lo va a hacer en Asturias. O sea, será cuestión de nada, de 15-20 kilómetros al norte o al sur, que tengamos un nevadón o que simplemente se vea nevar sin problemas. Quizás en la zona de León no haya demasiados problemas de movilidad, al menos allí en el Bierzo, como nos habla. Venga, una más que la piden 2 oyentes, compartida previsión del puente Noz de Jaca. En Noz de Jaca, pues en algún momento se va a ver nevar también. ¿Y cuándo va a ser? Pues el domingo y el lunes. De hecho, mañana todavía no tendremos nevadas, sí que por la mañana despertaremos con alguna lluvia por allí. Tened en cuenta una cosa, mañana la nieve se va a ir a los 2.700 metros de altura, o sea, casi todo va a ser en forma de agua, pero fina, una lluvia a calabobos. Mañana por la tarde aclarará, el sábado temprano quizás todavía aguante el tiempo, enseguida el sábado por la tarde, el domingo y el lunes es cuando esa nieve va a llegar. Para que nos hagamos una idea, ¿dónde se va a cortar la nieve? Pues se va a cortar más o menos en el Mont Repos. Todo de ahí hacia el norte va a ser nieve el sábado y el domingo y el lunes, quería deciros. Aquí lo dejamos, que no tenemos tiempo para más. Vamos a tener que empezar a dar el número de Luismi, el personal, para que los oyentes le vayan llamando cuando lo necesiten. Y él encantado, seguro. Buen fin de semana, Luismi. Venga, que vaya muy bien. Buen puente. Bueno, buen puente, entre comillas. Hasta mañana. Hasta mañana. Óscar Vegas, ¿qué tal, Óscar? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? En 10 segundos... ¿Qué nos ponéis en la cadera? Te cuento que la vacuna contra la tuberculosis se investiga aquí en Aragón. Su artífice es el microbiólogo Carlos Martín Montañés y hoy va a estar aquí en las bandas sonoras del programa a partir de las 12 del mediodía. Buena mañana. Gracias. Adiós a todos. Buenos días, Aragón.